Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una entrevista más aquí en su canal Oscar VP Games y hoy tenemos otro crack de la industria, como es el buen Charlie, el buen Carlos López, que es Tech Lead en Amber Guadalajara, aunque también tiene proyectos en otros lugares de Amber o en otras sedes de Amber. Ya nos lo contará él. Sean bienvenidos todos y bienvenido Carlos, gracias por el tiempo, por el espacio, por el apoyo y pues bienvenidísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Oscar. ¿Tú cómo estás? Todo bien ahí. Por favor, si nos confirman que todo se escuche bien, que no haya de que no se escucha, de que no te escuchas, etcétera, etcétera, estaría chido. Y Es mi primera vez, a lo mejor falla mi micrófono. exacto, para evitar cualquier cosa. Pero bueno, creo que en lo que se despiertan y nos dicen, eh, preguntarte y más bien que te presentes y nos digas en todo lo que estás, todo lo que has hecho y todo. ¿Quién es Carlos López para que la gente te Todo, conozca? todo lo que he hecho, no se Dale, nos va a ir. sorpréndelos. Eh, híjole, em, siempre trato de presentarme lo más rápido que puedo. La verdad Dale, es que dale. siento que la carnita de las conversaciones, ahí se va desarrollando, pero bueno, yo soy desarrollador de videojuegos, obviamente, programador principalmente. Actualmente soy director de Amber, director técnico de Amber, o Technical Director, lo que comúnmente se le llama el puesto. Am, yo inicié, ahorita justo estamos platicando, Mm, Oscar y yo inicié a hacer juegos 2008. eh, recuerdo que metí un curso en la escuela que antes se llamaba 3DMX, ahora se llama UNIAD, ¿no? mi alma Que fue mater. de las primeras en México, o sea, no solo en Guadalajara, de las primeras en México. Creo que fue la primera, no, no estoy seguro, creo que fue la primera que tuvo carrera de videojuegos en todo el país, ¿no? ¿No? De las primeras, Soy yo, del yo creo que sí. porque ya como 2002, 2004 ya andaban con eso. Yo me metí, o sea, tenía mi chamba y todo, mi trabajo, eh, digamos, normal. Yo trabajaba en IBM y de repente vi un curso ahí que se veía interesante. Un amigo me dijo, oye, está este curso de hacer videojuegos y a ti te gustan mucho los videojuegos. Yo he jugado videojuegos desde chiquito, tenía yo 4 años cuando mi papá llegó con un Atari 2600 a la casa, ¿no? Ya estoy viejo también, empecé en Atari. No digas Em, eso, no digas eso. y Y en la industria como tal, inicié en 2009, ahí ya dedicándome profesionalmente a hacer videojuegos en una empresa que se llamaba Caxan Games. No sé si lo ubiques, Oscar, no sé si alguien Sí, lo ubique. Ah, bueno, platicaste con Pablo, ¿no? Bueno, yo lo conozco como Pablo, todo el mundo lo conoce como Video. exacto. Em, este, Con los él y creadores yo de estábamos Taco Master. ahí, le dimos, yo le di nada más un ratito a Taco Master, le metí Digo, poquito para que la código. gente ubique el estudio, son los creadores de Taco Master. Sí, digo, la verdad es que hicimos varios juegos. Ujú. Teníamos como una rama que trabajábamos en móviles y otra rama que trabajábamos en consolas. Yo terminé siendo como el lead de la parte de consolas. Em, liberamos, que fue un par de años después, un juego que se llama El Chavo, solo se llama El Chavo. Este, seguido la gente lo confunde con el Chavo Card, Con el ¿no? Chavo Card Pero de larva. el Chavo es otro juego. El Chavo Card no se hizo en México. El que se llama El Chavo es como ese juego de party, ¿no? Ujú. Como De tipo, Wii, ¿no? tipo ¿Era Mario de Wii? Party. Sí, ¿no? Sí, bien interesante, la verdad, trabajar con Nintendo. Para mí era como, no, o sea, acabo de entrar a esto y ya estoy trabajando. Qué Tengo aquí un chido. dev kit de Nintendo aquí a un lado, que ahorita ya no suena tan descabellado, pero en aquel Sí, entonces, era más complicado. ta- para poner en perspectiva lo complicado que era, nunca nadie en la historia de Latinoamérica había tenido un dev kit de Nintendo, hasta que nos cayó acá a Guadalajara.
hicimos fiesta cuando eso llegó. Claro. De hecho, estuvo bien complicado. Hasta hubo una demanda de por medio hacia Ah, Nintendo y que si quieres luego platicamos esa historia. estaría chido. Pero bueno, en ese juego sí estuve yo muy clavado. El juego realmente no era un juego del chavo. Era un juego que se llamaba Fiesta Town y de repente se nos acabó el presupuesto. El juego quedó como 80% de desarrollo y con tal de terminarlo por ahí, los jefes sacaron un poquito de budget de Televisa Ujú. y el acuerdo fue que le pusiéramos el skin del chavo encima, ¿no? Entonces, eso pasó. Pasó Ok, y lo liberamos. Juego retail, primero el retail de la historia de México y no ha habido muchos que yo sepa. de hecho. Eh, de hecho, no me acuerdo de algún otro que haya sido retail que se ha hecho en este país. Sí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque sí está Ajá. complicado. Eh, pero bueno, ya me clavé mucho ahí. Me metí a hacer juegos. También empecé un poquito a colaborar como en la industria ya más pedagógica, ¿no? Ya me metí a dar clases en la universidad, clases de desarrollo de videojuegos. Empecé en 2011 y de hecho estuve dando clases en la universidad desde 2011 hasta 2022 y siempre estuve enseñando a desarrollar videojuegos. Em, bueno, también trabajé y trabajo, entre comillas, para Unity directamente. Este, con ellos empecé a colaborar por ahí del 2017, 16, Chido. 16 por ahí, 17. No sé si conoces a Arturo, ¿no? Arturo Nereu Sí. él Ya trabajaba en ahorita Unity. está en MongoDB, ¿no? Sí, está en MongoDB. Pero una vez, se estuvo bien casual porque una vez él me dijo, oye, hazme un paro con una chamba porque no tengo tiempo de hacerlo dentro de Unity. Entonces te las freelancé, esa chamba una chamba de localización así bien, bien ligera, ¿no? Y pues no sé, me dijeron que les gustó mucho cómo trabajaba y luego me jalaron para hacer más chamba de un poquito de localización. Eh, y luego ellos me jalaron al equipo de educación. He trabajado en varios equipos dentro de Unity, en educación, localización, certificación. Y ahorita estoy como UCI, ¿no? Como Unity Certified Instructor, en donde básicamente yo puedo, si quisiera, decir, yo doy ese curso y tengo autorización de dar cursos en nombre de Unity en cualquier parte del mundo. Ese es como mi trabajo dentro de Unity. La verdad es que no lo hago porque pues mi trabajo en Amber pues está bastante, me consume todo el tiempo que tengo para trabajar. Eh, entonces, escribí un libro también. Escribí un libro de desarrollo de videojuegos en Unity hace Sí, creo que ya por tiene aquí rato, lo en tengo. 2019, la primera versión. ¿A poco ahí lo tienes? Es- Espero que no sea la versión de Alpha Omega, pero bueno, a ver. Pero si quieres tú dale, yo ahorita que lo busco. Mm, Pues eso, ¿no? Escribí. eh, bueno, quería alegar el tema de que estuve dando clases en la universidad de, de desarrollo de videojuegos con el hecho de que estuve trabajando en Unity. Unity me mandó en algún momento a trabajar con Udemy, que no sé Ajá, si sí, ubican sí, Udemy. claro. Entonces, Udemy estaba buscando, bueno, mejor dicho, estaba colaborando con Unity a hacer un curso oficial de Unity que estuviera en Udemy y estaban buscando quién hiciera la versión en español. Y justo me dijeron, oye, ¿no te gustaría a ti hacerlo? Entonces, Sí, ese fue mi primer sí es la curso versión que no de- querías. a ver si luego te consigo uno bueno. Ahorita hablamos de por qué. Pero Pero ahorita vamos. la impresión, creo que la impresión de esa versión está medio chava, pero bueno. Sí, sí está.
chingón. Ahí está, Chingón. Carlos López. Esa de hecho es la segunda edición. Esa está un poquito mejorada en cuanto a contenido. Sí, Esa salió en 2022. parecen como fotocopias. Y Está esa, medio fea la la cosa es portada. que Pero la está versión bueno, original o la sea, hizo, el contenido está bueno. pues, ahí. Grandes reviews. A veces me he metido a ver los reviews de Amazon y digo, Sí, pues no está tan mal, es que el contenido está chido. Digo, son ya, buenos. y cuando el contenido está chido, la impresión ya pasa a segundo término. Pero vale, te interrumpí, dale. No pasa nada. Estaba diciendo que estaba queriendo ligar la parte de mm, Unity me mandó con Udemy, entonces hice un curso, les gustó, les hice otros dos cursos y luego la editorial que se llama RC Libros, la editorial original me dijo, oye, escribe un libro y escribe un libro y escribe un libro. Me estuvieron insistiendo muchísimo, así como dije que sí, como después de un año de que me estuvieron insistiendo. Y no es como que no me gustara la idea, sino más bien yo tenía mucho trabajo, ¿no? O sea, yo tenía mucho trabajo y de hecho tenía problemas como de ser un poquito workaholic en ese entonces. Ya fui con el psiquiatra, ya dejé eso atrás, pero sí, Sí, estabas muy clavado ahí en la chamba. sí, más de lo sano, digamos. Ok. Pero justo después de un tiempo ya tuve un espacio que dije, bueno, ahorita sí le podría dedicar a hacer un libro. Les mandé un mensaje y ya me dijeron, va, aviéntatelo. Gran experiencia escribir el libro, la verdad es que me dijeron, tiene que tener mínimo 300 páginas. Dije, me suena que son un chingo, 300 páginas, pero bueno, vamos haciendo. Igual le meto muchos dibujitos o algo. Te Al final, pongo más bien terminé. Al final, más bien terminé. guiándote como en la Sí, escuela, claro, ¿no? claro. Exacto, exacto. No, de hecho me mandaron un template ya con todos los espacios definidos y todo. O sea, yo Sí, no sí, podía claro. modificar eso. Pero la verdad es que siento que cuando lo hice fluyó bastante bien ese trabajo. Al final, te digo, terminé viendo a ver qué le cortaba, porque ya iba como en la página 400. No recuerdo cuántas terminaron siendo, pues son 360 o 350 por ahí, no recuerdo. Pero, Sí, pero sí, al final le recorté. 380, Ok, 380. entonces el límite abajo eran 300. Eh, entonces al final no me hizo falta contenido. Sí, ¿no? Estuvo interesante. La verdad es que sí, me la pasé bien escribiendo ese libro. Ah, yo creo que no esperaba yo la reacción de la gente, ¿no? Con ese libro. Yo pues lo hice tal vez como un poquito retándome a mí mismo, como un proyecto que no tenía ni planeado y ni es algo que hubiera hecho antes. Y creo que salió bastante bien. ¿Sí? Eh, y bueno, luego en paralelo yo estaba trabajando en cosas de juegos con diferentes estudios. En ese tiempo principalmente trabajaba con Cosmogonía. No sé si más o menos ubiques Cosmogonía, Sí. pero por ahí teníamos unos proyectos bien interesantes. Ahí lamentablemente tuvimos unos problemas financieros y tema de manejo de recursos que nos pues, tuvimos que cerrar el estudio, lamentablemente. Y estuvo Chale. feo, pues estuvo feo esa época, pero no, yo creo que fue un par de semanas después de que tuvimos que cerrar. Me hablaron de Amber, oye, andamos buscando un lead de ingeniería. Y dije, mira, qué casualidad que me acabo de... Qué que casualidad, me yo acabo andaba buscando. Estuvo raro, me quedé yo creo que sin chamba bueno, sin chamba, o como técnicamente 2 semanas. Obviamente seguíamos cerrando cosas de Cosmo y desde entonces estoy acá en Amber. Yo creo que ahorita, Sí, decíamos que yo creo ya que como 5 años, ¿no? ya voy para 5 años en diciembre. Entonces sí, eh, muy padre, la verdad es que trabajar en Amber ahorita, sobre todo en este punto, ah, tú sabes, bueno, supongo que más o menos sabes, o no sé si se ha explicado aquí en tu canal cómo funciona Amber, o si quieres lo explico rápido, así Dale, a dale, grandes dale. rasgos. A lo mejor hay Eh, gente nueva.
Sí, tal vez seguro va a haber alguien ahí que no ubica, pero Amber es una empresa grande, ¿no? Es a nivel global. Es un estudio que principalmente ofrece servicios a otras compañías. Eh, pero dentro de Amber hay varios estudios de desarrollo, ¿no? Hay uno en Rumania, hay otro en México, está el de Colombia, que es el más nuevo, que son los que están haciendo Mexican Ninja. Eh, entonces, están estos estudios y como que cada uno tiene cierta especialidad. Entonces, Amber jala proyectos de clientes y dice, mira, este está bueno para este estudio, este está bueno para que lo hagan el de México ahorita es como una combinación entre México y Canadá. Antes había un estudio en Canadá como tal, formalmente, se cerró, ya sabes que la industria Sí, está ahí cayó en pasando un un bache. momento raro. Ahorita estamos un poquito mejor, pero digamos que el estudio de México eh, absorbió, ¿no? La parte esta de Canadá. Entonces ahorita México-Canadá viene siendo como un solo estudio, que es en el que yo estoy ahorita de Technical Director. Entonces, Qué chido. eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y lo que está padre es que ahora traemos iniciativa que le llamamos D2C, que son juegos propios, y los hacemos como si fuéramos un Que- estudio independiente dentro de Amber. Exacto, hay un estudio dentro del mismo Amber México, hay como un estudio indie, ¿no? Así nos manejamos, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero que estamos gente que tenemos, digo, yo ahorita estamos platicando de que ya voy por rumbo a los 20 años de experiencia, ¿no? En la industria, pero eh, todos los que están ahí tienen al menos mínimo unos 5 años, yo creo, trabajando en videojuegos. Entonces, eso ha funcionado muy bien en el último año. Hemos lanzado 4 juegos. Sí, 4 juegos. No, Sí. estoy contando mal, tal vez, ¿no? Pero sí. El último fue el de Happy Gilmore, ¿no? Netflix. Sí, luego me confundo y pienso que hay proyectos que no han salido, que ya salieron, pero bueno, lanzamos Driver Survivor, lanzamos Squishums, lanzamos Happy Gilmore. Bueno, no, estamos por lanzar otro que no puedo hablar. Ah, Está también está también basado en una serie de Netflix. Este, y justo hoy empezamos oficialmente con otro. eh, y todos han salido bastante bien. puros. Gracias. Todos han salido bastante bien y hemos tenido gran retroalimentación de los juegos que hemos lanzado. Y la verdad es que nos la pasamos muy bien. Eso es lo que a mí más me gusta. Sí, me imagino. Tú te Oye, diste una vuelta, ¿no? A la oficina. Más o menos sí, viste cómo está ahí. Gente. ¿tú te involucras también en otros estudios o nada más en el de México? Eh, Involucrarme, o sea, de O sea, en repente. proyectos, por ejemplo, Mexican Ninja, ¿tú le metes algo a Mexican Ninja o no? No, o sea, a menos que sea necesario, o sea, a menos que ellos digan, necesitamos ayuda. eh, Siempre cualquier persona, aunque esté en un estudio de Amber, puede apoyar a Ok. otro estudio, ¿no? Y puede pasar hacia cualquier lado, ¿no? Puede decir el estudio de Colombia, puede decir, oye, necesitamos ayuda. Eh, de hecho, ellos ahorita tienen prestado un ingeniero de mi grupo, por ejemplo, ¿no? Ah, Pero ok. es como, oye, necesitamos un ingeniero acá se llama Matrix, el estudio de Colombia. Ujú, ujú. Necesitamos un ingeniero en Matrix y yo les digo, bueno, tengo a esta persona disponible, puede ir para allá y ayudarles un poquito. Y ya tiene ahí como 5 meses. O sea, Entonces se sí fue para está. allá. O sea, se fue a trabajar O con Matrix, no, o remoto. sea, sigue aquí en Guadalajara, remoto, ¿no? Ah, ok. No se fue, pero, Ah, yo pero ya pensé que no sí se fue trabaja. allá a las oficinas, allá con ellos. Dije, ande. No, en Amber todo es o remoto o híbrido, ¿no? Y bueno, al menos en ingeniería, pues. Hay otros puestos que sí requieren que vayas a la oficina, como
tú ya viste, tenemos dev kits que no puedes pues llevarte a tu Que no casa, ¿no? puedes sacar ahí. Para ciertos, para ciertos puestos, especialmente de Cuba, Claro, eh, tienes que ir a la oficina, ¿no? Ese sí es obligatorio. qué chido. Y No sé si se me pasa. Voy a dar un resumen muy rápido. no, no, estuvo perfecto. ¿Qué onda, Retro? ¿Cómo andas? Bienvenido. Bueno, empezamos con las preguntas chill, entonces con la más sencilla, creo yo. ¿Qué juego estás jugando? Si es que todavía juegas. Si es que todavía tienes tiempo de jugar. Cada que puedo juego así. La verdad es que terminé hace poquito Death Stranding 2. Ok. Terminé Expedition 33. Ujú. Eh, bueno, supongo que son los dos mejores ejemplos de que todavía juego bastante porque no son Sí, juegos exacto. cortitos. Eh, arranqué, la verdad es que esta semana no he jugado casi, pero arranqué Silksong. Ok. Ah, arranqué Silksong. Y cuando tengo poquito tiempo, de repente agarro juegos viejitos, ¿no? Como me aviento, no sé, un Star Fox 64 o un Tetris, me gusta mucho Tetris. El otro día me aventé un International Superstar Soccer ahí de Mm, 64. ¿qué recuerdas? Eh, sí, 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 de repente sí, cuando estoy muy cansado sobre todo, trato de no. Más bien me dan más ganas de jugar ese tipo de juegos más casuales, cosas que ya Más jugué de tal chill. vez, ¿no? O cosas que, ajá, que tardas 20 minutos, media hora y ya. O hasta incluso cosas de celular puedo llegar a agarrar como que 10 minutos, pero eso sí es más raro. ¿Y cuál es tu Estoy más juego con soccer. favorito de todos los tiempos? El que más te haya marcado, que tengas algún recuerdo especial. Pues es que son un montón. Yo siempre digo Tetris. ¿Tetris? Eh, siempre es buen momento para jugar Tetris, yo creo. Siempre. Y bien sencillo. Bueno, sencillo me refiero a la accesibilidad que es de Tetris, ¿no? Cualquier lado te puedes echar una partidita de Tetris. La Y, cosa con Tetris es que siempre funciona, ¿sabes? Es como juego, funciona. eh, es muy atractivo para un público bastante extenso, lo cual es increíblemente difícil de lograr, ¿no? Casi todos los juegos como que tienen cierto appeal hacia cierto público, ya sabes, incluso cuando se desarrollan juegos, muchas veces cuando en el inicio piensas en un público meta, ¿no? Ah, este exacto, juego va para esto, este target, juego y Tetris como que para todos. seas adulto, niño, mujer, hombre, lo que sea, en algún ¿Y, momento probablemente lo disfrutaste, ¿no? Y y tú eso creo estuviste que en es. el desarrollo de Tetris Beat o no? Ahí en Amber. No, fíjate que yo entré a Amber cuando ya se estaba haciendo Tetris Beat. Nada más me tocó ayudarles a corregir algunas cositas. Por ahí tenían problemas de implementar algo, no recuerdo, ya ayudé con debug, ¿no? O sea, ayudé ya cuando estaban en los últimos 2, 3 meses de desarrollo. Pero justo fue la época en la que En la que entraste. entregué a Amber, sí. Luego es difícil decir como yo colaboré o no colaboré en cierto proyecto porque a veces estás bien clavado con uno y a veces nomás ayudas en ratitos, ¿no? Exacto. Hace rato mencionábamos, por ejemplo, lo de Taco Master. Yo me acuerdo que de repente había problemas como con que se iban los desarrolladores, se renunciaban y era como, pues mientras que entre Carlos a ayudar, ¿no? Ah, Eh, entonces, pues como que iba y venía, entraba y salía de ese proyecto. Eh, lo que sí recuerdo es que yo salgo de Caxan, estaba yo en otro trabajo y luego en algún momento Caxan quiere hacer Taco Master 2 y para Taco Master 2 sí me dijeron, queremos que tú lo hagas. Y me dieron todo, me dieron, aquí está el documento de diseño y te decimos cuándo arrancar, pero al final no no se hizo. arrancó. Entonces, Oye, quedé con el documento de diseño así nomás. sí. Y a todo esto, digo, ya nos platicaste que tú empezaste fuera de los videojuegos, pero Sí. ¿qué te hizo decidirte a voy a desarrollar videojuegos? ¿Y cómo Claro. fue que no lo decidiste?
porque la mayoría y muchos de los que están aquí escuchándonos, pues también tienen esa de, quiero hacer videojuegos, pero normalmente uno dice, voy a hacer videojuegos y empieza uno a desarrollar sus propios videojuegos, sino que tú dijiste, no, Claro. voy a entrar a una empresa de videojuegos. ¿Cuál fue ese motor y esa diferencia que te hizo dar esa elección? Bueno, eran otros tiempos también. Sí, exacto. No era tan fácil hacer tus Sí, propios videojuegos. sí, voy a tratar de dar contexto rápido, pero ¿por qué? Ahorita que dices de mi juego favorito, pues yo tengo muchísimas memorias de niño, ¿no? Yo te digo, yo recuerdo la primera vez que jugué un videojuego. ¿Cuál Yo fue? A tenía ver, cuéntanosla. 4 años, mi papá llegó con un Atari 2600 a la casa y traía dos juegos. Uno era Mrs. Pac-Man y el otro era Asteroids, ¿no? Uf, Entonces, esos fueron los juegazos. primeros juegos que jugué en mi vida. Y para mí era como de, no lo creía, ¿no? O sea, como que mi mente de niño decía, o sea, yo puedo mover cosas adentro de esa caja que es para ver caricaturas. O sea, es como de, o sea, porque para mí la tele era, ahí son las caricaturas y era Exacto. una caja donde había caricaturas, ¿no? Eso era, como niño así lo veía. Y de repente que me dijeran, es que si tú mueves esta palanquita, no sé si te acuerdas del control de Atari 2600. Sí. Es una palanquita y un botón. Déjalo muestro. Entonces, si yo muevo la palanquita, se mueve. O sea, para mí era como, supongo que la primera vez en la vida que me voló la cabeza algo, ¿no? Como de, muy impresionante, ¿no? Muy, muy irreal lo que yo estaba viendo. Entonces, quedé obviamente enganchado y eh, como que de esas cosas que te marcan. Entonces yo creciendo dije, bueno, de grande me gustaría ser padre. Obviamente no lo veía como una posibilidad, ¿no? Pero era como esos sueños, ¿no? Yo soñaba con de grande tocar la batería, porque también me gustaba mucho la música y hacer videojuegos, ¿no? Em, entonces, bueno, en algún momento sí anduve tocando la batería con una bandita que tenía con mi hermano y unos compas, pero pues tranqui, yo no me quería dedicar a eso, solo quería como experimentarlo. Y lo de los videojuegos se quedó como eso, ¿no? Como una idea, como un sueño, hasta que de repente vi cierta posibilidad, ¿no? Porque te digo que vi este curso en 3DMX y luego un compa me dijo, oye, hay una empresa aquí que quiere empezar a hacer videojuegos en el centro del software, que todavía sigue ahí el centro del software, que se llama Axan. Y casualmente yo trabajaba en IBM, pero una de las oficinas que teníamos estaba en el centro del software. Entonces me tuve que ir a darme una vuelta a esa oficina y pues caminé 50 pasos y fui a preguntar, oigan, aquí quieren hacer videojuegos, ¿no? ¿Y de qué se trata? ¿O qué? ¿Cuál es su plan? Claro, vente mira, traemos esto y vamos a capacitar a la gente porque pues, nadie en México sabe hacer videojuegos y vamos a contratar instructores del extranjero y les van a enseñar vente, aplica de una vez, ¿no? Digo, no, es que yo no sé programar, ¿no? No sé programar. Eh, yo no tenía un trabajo de programación, pero justo había iniciado este curso, ¿no? Entonces, donde ya empezaba a ver como las bases de programación, pero yo obviamente no me sentía listo para aplicar para un trabajo de programación. Y me acuerdo que la productora de ahí, se llama Isela, me dijo, no importa, tú haz el examen, a ver qué puede pasar, ¿no? Y yo, no sé, me convenció de hacer un examen de programación, yo no supe nada, ¿no? O sea, no contesté ni una pregunta, así dije, no le entiendo nada. Y ya le dije, no, ¿sabes qué? Estuve así como haciéndome güey 10, 15 minutos y dije, no, la neta, no sé qué onda con esto, estoy empezando y estoy haciendo esto y me gustaría y me dan muchas ganas, pero pues la verdad es que no estoy en un punto en el que pudiera hacer un trabajo como este, ¿no? No sé qué pasó, de todos modos me hablaron, ¿no? A la siguiente semana me dijeron, oye, nos gustaría que te unieras al equipo. Eh, y bueno, y para dar el contexto de por qué no hacer algo indie, es porque en el 2008, 2009, por esa época, pues uno no tenía acceso a un engine para hacer juegos, Exacto. ¿no? Pero
Recientemente, Unity había sacado lo que se le llamaba Indie, licencia Indie, que solamente costaba $200, ¿no? Lo cual era impensado, o sea, Claro. así un- en esos, en ese tiempo, unos meses, tal vez como un año y cacho después, nosotros fuimos con Epic, ¿no? A preguntar cuánto costaba un Real. Fuimos con, a preguntar cuánto costaba CryEngine. Fuimos a preguntar cuánto costaba Gamebryo. Y era, Precios eh, exorbitantes. sí, o sea, CryEngine en ese entonces costaba $1 millón por juego que desarrollaron, ¿no? Uf, Unreal Engine costaba como $850,000. para que vean la diferencia. Um, sí, Gamebryo, que fue el que finalmente escogimos para hacer el juego del chavo, y luego nos migramos a Unity, pero originalmente habíamos comprado una licencia de $550,000 de Gamebryo. Entonces, tú estás con la idea de que un engine de juegos cuesta esa cantidad de dinero y de repente llega Unity y dice, no, dame $200, este, No era y nada. ya puedes distribuir para celulares, ya puedes distribuir para consolas. Bueno, hay un catch ahí, ¿no? Porque el indie no te dejaba distribuir para consolas. La licencia de consola de Unity, específicamente la de Wii, que es donde estuvimos trabajando, sí costó como $40,000. Sí, pero eran $40,000 contra 1,850,000 Exacto. dólares o $550,000. Era No me menos acuerdo. O de sea, todas maneras. $40 era muy barato, era muy barato. Entonces, uno como desarrollador independiente, pues no podías costear, y menos en México, ¿no? O sea, no podías costear $40,000, no podías costear $550,000. Es por eso que a través de una empresa es que realmente podías trabajar en un juego. O bueno, también siempre estuvo la opción de que pues no usaras un engine Tú comercial, hicieras de ¿no? bajo Pero nivel, pero pues tenías que tener claro, claro. ¿No? unos Y conocimientos. yo, sí, honestamente yo soy de esas personas que me costó un chingo, o sea, aprender y ser como, digamos, bueno haciendo código. A mí no soy como esas personas que se les facilita y son unos genios que dicen, no, güey, o sea, yo a los 12 años ya programaba ensamblador y cosas así, yo para nada soy de ese perfil. Sí, sí, sí. Me costó muchísimo, pero ya yo vi un camino que yo dije, ah, mira, eso sí, por ahí sí puedo ir, ¿no? Eh, y fue un poquito difícil la situación y tomar la decisión de, yo tenía mi trabajo y era un buen trabajo, yo trabajaba en IBM y pues mucha gente le hubiera gustado trabajar en IBM. Entonces, Y ¿estudiaste también sistemas? estudié computación, estudié computación. Sistemas, pues ya ves que es más programación. Ajá, Computación, en el caso ajá. de la UDG, tenía Era en como dos computación. vertientes, Como uno software, uno informática. hardware. Ajá. Yo estaba del lado de hardware, ¿no? Entonces yo estudié sistemas digitales. Mis primeras chambas fueron como más bien en electrónicas. Ujú. Eh, no me gustó. Entonces dije, voy a intentar otra cosa. Intenté IT, me gustó más. O sea, la parte esta de redes, Ajá. seguridad. Este, estaba padre, pero definitivamente videojuegos me gustó bastante más. Pero también era como dar un paso atrás en la carrera, porque pues yo en IBM, digamos que mi trabajo ya estaba más o menos decente y medio bien pagado. Y cuando me voy a hacer videojuegos ganaba una tercera parte de lo que ganaba en IBM. Entonces sí, Uno de sí, el los golpe sí estuvo pocos. medio duro, pero al mismo tiempo yo tenía pues que 24 años o algo así. Entonces todavía vivía con mis papás en ese entonces, no tenía muchísimas responsabilidades. Hubo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces... um, Te preguntan por acá, ¿cuál fue el reto más importante al hacer justamente ese cambio? yo recuerdo haber estado, me acuerdo mucho de haber estado así en la cama, así volteando a ver el techo, casi un día completo diciendo, así como pensando, es que si me cambio, eh,
pues voy a ganar una tercera parte. Y por otro lado es, la neta, yo siento que no la voy a armar. O sea, yo sí decía, güey, me voy a cambiar, voy a valer madre, me van a correr a los meses porque yo no sé hacer lo que me están pidiendo que haga. Y, y puedo simplemente echar a perder un buen trabajo que ya tenía, ¿no? O sea, puedo haber tomado una decisión que me cambiaba la vida para mal, digamos. Pero también siempre he sido muy de... Me duele más quedarme con las ganas de intentar algo que intentarlo y fallar, ¿sabes? Chido. Eh, y eso me ha servido, ¿no? O sea, eso sí me ha servido bastante. No digo que, bueno, no digo que lo hagan, no digo, ahora sí que cada quien tiene su contexto, ¿no? Es muy riesgoso. Eh, yo he tenido que pasar por mucho estrés y por muchas horas demasiadas horas de trabajo, ¿no? O sea, por meses de mi vida es trabajar de lunes a domingo sin días de descanso y trabajar 12, 14 o 16 horas al día, ¿no? Que es algo que ya no volvería a hacer probablemente, pero eh, es difícil. Siento que es un periodo de transición que yo vi a mucha gente intentar y fallar y salirse de la industria y nunca volver a la industria de juegos, ¿no? De hecho, Eso lo vi pasar muchísimo. Mucha gente que dijo, no, güey, o sea, videojuegos está muy cabrón, está muy difícil, güey, mal pagado, estresante, es muchísimo trabajo y yo mejor me voy de regreso a hacer software. Entonces, no digo que es algo que todo el mundo tenga que intentar. Bueno, hoy en día es mucho más sencillo, ¿no? Pero aún así es difícil, pues. Está sí, cabrón. claro. Y sigue siendo igual que como la describiste. Gran miedo, güey. Sobre todo porque ahorita, hablando, por ejemplo, de industria en México, estás hablando de que a grandes rasgos hay que te gustan 1,000 empleos en la industria, algo así. En ese entonces Sí, estamos se me hablando de hacen que había muchos. 50. Ajá. En ese estamos hablando de que había 50 No en todo habían el país. casi nada, sí, claro. Era totalmente nuevo, todo eso era una apuesta al aire, así. Sí, porque todavía no, hasta donde tengo entendido, todavía no iniciaba Gameloft, no iniciaba incluso Exacto. como compañías de outsourcing, como, no sé si andaba así Gbot por ahí, pero bueno, no había como un 10% de las posibilidades de empleo que había hoy. Y definitivamente no había esta escena independiente que hoy tenemos en México que se está poniendo bastante chida. Sí, definitivo. Y con respecto a esto, pregunta Jesús, gracias Jesús por las preguntas. ¿Tuviste que iniciar de cero o hubo conocimientos que pudiste reocupar? Supongo que se refiere con respecto a lo Con que yo respecto hacía de IT en trabajo. a videojuegos. Mm, conocimientos técnicos, no, definitivamente nada me, Pues, me llevé, ¿no? bueno, a lo mejor Con traje. infraestructura o algo así, redes y esas cosas, a lo mejor algunos conceptos. No. O sea, sí, pero en juegos nunca lo he podido aplicar, ¿no? Ah, ok. Yo creo que más bien skills como trabajar en equipo o ese tipo de cosas que ya te Los da soft casi cualquier skills. trabajo, cualquier otro trabajo, pues sí, sí te sirve. O también algo que me pasaba es que para muchos, bueno, para varios de mis compañeros era su primer trabajo, ¿no? Y yo ya tenía Tú ya tienes eh, experiencia laboral. varios trabajos anteriores y yo apreciaba mucho ciertas cosas de ese trabajo, por mucho que estuviera mal pagado. Yo decía, gran ambiente, te tratan muy bien, estoy creciendo, estoy aprendiendo y apreciaba muchas cosas que varios de mis compañeros como que pues simplemente decían, no, es que estaban mal pagados y, o sea, como que se quejaban de cosas que yo decía, esto no lo van a tener en otros trabajos, ¿no? Entiendo la parte del sueldo, ¿no? Pero sentirte cómodo, tener gran ambiente de trabajo, eso, o buenos compañeros de trabajo con los que congenias, eso no está tan fácil de Eso encontrar es y a mí me gustaba mucho eso, lo apreciaba mucho. definitivo. Oye, y hablando de la parte de Unity, porque Ujú. digo, lo tocaste así de rápido, pero
quiero ahondar un poquito más en eso para que la gente se dé cuenta de, de lo que estamos hablando, porque lo dijiste así como de, sí, me piden trabajar a veces con ellos, pero pues estamos hablando de Unity, que es una empresa, pues hoy en día de las más importantes en videojuegos a nivel software de motores, estamos hablando de los principales. Y para dar un ejemplo, tú fuiste parte de la creación de la certificación de Unity. O sea, tú fuiste parte de la creación del examen de certificación de Unity, ¿no? O sea, y me imagino que automáticamente pues te certificaste o sea, fuiste de los primeros certificados, ¿no? Digo, no sé si el hacer el examen ya automáticamente te certifica, yo me imagino que sí. No, fíjate, estuvo bien raro. Bueno, hay dos cosas. Se creó una certificación de Unity. Eso fue 2016, 17 por ahí. Y sí fui y me certifiqué. O sea, venía como grupos de Unity y aplicaban el examen de certificación. Fui y me certifiqué, ¿no? Mi colaboración con Unity empezó un poquito después. Y en esas colaboraciones que hice con el equipo de educación, se tocó el tema de la certificación, y la certificación original de Unity, la verdad es que estaba bastante deficiente, ¿no? O sea, casi cualquiera que hubiera agarrado Unity unos meses la pasaba. Entonces se replanteó por completo la certificación. Se dividió certificaciones de arte, se dividió arte de programación, se pusieron tiers de certificación, y se trabajó en crear 5 o 6 certificaciones, no me acuerdo, diferentes. En ese proceso, en el de crear las certificaciones, las 3 certificaciones de programación, es en donde yo estuve involucrado. Es en donde me dijeron, oye, queremos como que nos ayudes con esto. Unity lo que hizo fue seleccionar a 7 u 8, no me acuerdo cuántos eran, con experiencia en Unity de todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que yo fui uno de esos 8 de todo el mundo que Unity nos manda a San Francisco. Para que le tanteen, muchachos. Nos encierran una semana a crear preguntas para la certificación. Obviamente nos dan cierta capacitación al mismo tiempo, porque es complicadísimo generar una pregunta para examen de certificación. Tienes que pasar por un chingo de filtros. Entonces ya pasa esta semana, generamos, recuerdo que eran creo que 120 preguntas o algo así. Y de esas 120 al final se iban a seleccionar 60. Ya no me acuerdo bien, la verdad es que hace muchos años, pero sí, creamos examen de certificación para los 3 niveles de programación. En los 3 estuve involucrado. No sé cuántas vueltas me di a San Francisco, pero sí fueron como unas 6, 5, 6. A las oficinas. Y luego cuando llega el COVID, yo todavía seguía trabajando en eso. Y ya lo empezamos a hacer forzosamente remoto. Entonces todavía me metí a unos 4 o 5 talleres más con ellos para desarrollar estos exámenes de certificación. La historia del... Associate y Professional, ¿no? Sí. Es muy complicado, es un proceso muy complicado, es difícil. La respuesta fácil que yo doy es, pues yo escribí algunas de las preguntas que... Si usted está asustado, una de las preguntas que contestó probablemente la escribí yo. Estuvo interesante. También supongo que hubo un momento en el que yo estaba ahí afuera, llegando a la oficina de Unity en San Francisco, ahí cerca de Market y la Tercera. Y yo decía, o sea, como que de repente no me la creía, ¿no? ¿Qué hago que de repente aquí? ¿Por qué yo? ¿Cómo llegué aquí si yo nomás? Te preguntan No sé, aquí, o sea, ¿cómo entré lograste el yo contacto directo con Don Unity?
Ah, platicamos hace rato que conozco a Con Arturo. ¿no? Arturo Nereo era evangelista de Unity. Me lo topé, no recuerdo qué año fue, me lo topé en un roadshow que hizo Unity aquí en Guadalajara. Y me acuerdo que yo iba con yo no me acuerdo qué le pregunté a Arturo, porque yo tenía un pedo con un proyecto en ese momento. Y fue así como, oye, ¿no sabes cómo solucionar esto? Algo así. Pero yo me acuerdo que yo traía una playera de Unite 2011. La primera vez que fui a San Francisco a algo de Unity fue en 2011. Entonces, como que el güey me vio y me dijo, no mames, que fuiste a Unite 2011. Pues en ese entonces, pues, ¿quién de México hacía juegos, no? Claro. Y, y como que le sorprendió. Y ya de repente me dijo, oye, luego hablamos. Y luego me buscó para que yo le ayudara a hacer un juego. Él estaba desarrollando un juego que se llamaba Dirty Fall. Ah, muy chistoso, era como con estos gráficos tipo Ren y Stimpy. Ujú. E hicimos ese juego. Digamos que yo lo codié, ese juego lo programé yo. Oh, qué chido. Y y de ahí fue que un día que le encargaron una tarea de localización en Unity, como que a mí se me hace que al Arturo le había dado hueva hacerla y me dijo, pues que la haga. Sí. Déjale que contacten a Carlos. Porque sí estaba bien leve la tarea. Ok. Y ya me puse en contacto con Lance. Actualmente Lance es el líder global de localización de Unity. Buen compa. Hace rato que no hablo con él. La última vez que lo vi fuimos a echar una hamburguesa allá en San Francisco, Qué chido. pero de ahí, y de ahí, Presenta. bueno, pero luego, algo que yo como que siempre predico, ¿no? Es Ujú. lo que mejor habla de ti es tu chamba, a final de cuentas. Si Claro. tú haces una buena chamba, alguien más se va a dar cuenta y probablemente te recomiende con alguien más. Y así pasó, ¿no? Yo trabajé con Arturo, él dijo, este güey está chingón, me recomendó con Lance, Lance dijo, este güey está chingón, me recomendó con yo y con otras personas de Unity, y me dije, ese güey trabaja bien. Y de una cosa me fui brincando a la otra dentro de Unity. Y todo esto fue en paralelo a mis trabajos de tiempo completo, ¿no? En su momento, Ujú. que yo hacía o juegos para Cosmo, para Cosmogonía, o en algún momento también trabajé para una empresa que se llama Wii Force, no sé si lo ubican, pero Wii Force es una empresa de Saltillo que por ahí sacó un juego de Play 4 y así. Entonces, eso, ¿no? Si van a hacer algo, Qué traten de chido. hacerlo con buena Oye, calidad. y justamente aprovechando esto que mencionas, hace ratito tú decías, yo no programaba, no era ¿Mm? bueno programando, hice el curso en UNIAT, pero pues un curso no creo que ya te haya dado todos los conocimientos. ¿Qué hiciste tú? Sí, Que digo, muchos de los que nos escuchan lo van a querer saber. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué ajá, practicaste? ¿Cómo practicaste para pasar de un programador de videojuegos junior a un programador de videojuegos senior? claro. Honestamente, yo siento que mi primer par de años fue mucha fuerza bruta, o sea, fue mucho de, no sé, estudio y estudio y estudio y practico y estudio. Y entonces era de que yo tenía ya mi trabajo haciendo juegos tiempo completo, 8 horas, y saliendo de mi trabajo de tiempo completo me iba a la escuela a estudiar programación, ¿no? Y de repente era, pues ya terminé un curso de C++. Ah, bueno, pues ahora voy a aventarme uno de C Sharp y ahora voy a aventarme uno de lo que sea, ¿no? O sea, como que fue recuerdo una racha de, que te gusta unos 8 o 10 meses de dormir 4 horas al día, porque pues era forzarme a aprender. No lo recomiendo, no lo recomiendo. Te rusheaste. Sí, fue muy pesado. Esa fue mi forma. La verdad es que, como lo mencionaba hace rato, no me siento como alguien talentoso, ¿sabes? En programar. Solo fue un chingo de esfuerzo, ¿no?
supongo que es algo que sí a cualquiera en diferentes niveles debería de funcionarle, esforzarte un chingo, pero trae sus consecuencias, ¿no? A mí sí me trajo mis consecuencias, después ya mitigué esos Claro. otros problemas que me causó el trabajar demasiado, pero no es como que haya habido una técnica Sí, o sea, o algún fue shortcut. Y estudia, no fue, estudia, no, no, estudia, estudia y estudia y estudia y estudia y estudia. sí, cero atajos. Apoyarme con mis compañeros, eso sí, todos mis compañeros, todos eran mejores que yo programando, todos. De- Entonces, si no me ayudaba uno, me ayudaba otro. claro. De todo lo que aprendiste, ¿cuál fue lo más complicado que se te hizo aprender hasta la fecha? Que tú dijeras, Pues creo que, este tema en particular se me hizo así como que lo tuve que repetir muchas veces para entender. claro. Bueno, ahorita que mencioné el curso de C++, sí, recuerdo que apuntadores estaba raro, sí me costó trabajo. De hecho, creo que no lo entendí hasta que di con un profesor que me lo explicó bastante claro, ¿sabes? Es que también eso tiene mucho que Muchas ver. veces tiene que ver, exacto. Sí. Y fíjate, la otra vez platicaba con unos compañeros de Amber, que son interns, Ujú. de cuando yo empecé a dar clases de programación, de desarrollo de videojuegos, como que siempre navegué con esta bandera de tengo que encontrar la forma de hacérselos ver fácil. Porque siempre, no sé tú, Oscar, pero como que siempre están esos profesores de programación que son Sí, bien mamones, sí, que según ellos, yo soy bien vergas porque esto está bien difícil y yo lo sé, y ni estaba tan difícil, ¿no? exacto. O Que sea, no, de repente hay y lo peor temas, es que no lo saben explicar, pues, o sea, realmente no es tan complicado y además lo explicas como si fuera de la NASA, ¿no? ajá, es rocket science, ¿no? Y Exacto. no, o sea, realmente es tener paciencia, ¿no? No vas a aprender a programar en una semana, ir paso a paso, eh, hazle ver a tus alumnos que no pasa nada si no entiendes, eventualmente vas a entender que no es tan complicado explicar con peras, manzanas, y si no funciona, explicas de otra forma. Eh, sobre todo en un inicio, creo que tener calma, ¿no? Y tener esta como mentalidad de no es tan difícil, pero tampoco es inmediato, ¿no? La mayoría de la gente que yo he visto que está aprendiendo programación se tarda unos meses al menos en entender el tema, digamos, en programación orientada a objetos, en entender el tema de por qué se abstrae a objetos y por qué se abstrae a propiedades, ¿no? Y estructuras de datos y todo esto. Eh, sí, Uh, es interesante. Pero sí, esos profesores que te lo hacen ver difícil, no es tu culpa, es culpa del no está profesor. chido. Sí. Sí, justamente Sí. hablando de eso, si hoy en día tuvieras adelante a una persona que quisiera empezar en el mundo de los videojuegos, dice yo quiero desarrollar videojuegos, ¿cuál es la lista que tú dirías de los conocimientos hablando de programación que tiene que Ajá. aprender? O sea, que tú le digas, apréndete esto, esto, esto y esto, bien, Ujú. y ya estás del otro lado. Sí, yo creo que eh, para empezar a estar seguro que te quieres dedicar a hacer juegos, ¿no? Eh, A pesar. En el contexto de México, ahorita hablábamos de que ya hay algo de industria, ¿no? Ahorita, si quieres, ahorita hablamos de lo que consideramos industria, tal vez. Am, pero tampoco es como que haya trabajo para todo el mundo. Y eso es Sí, un no, no hay para problema todos. grande que tenemos. De hecho, es un No hay problema trabajo. actual porque hay muchas escuelas que están sacando artistas e ingenieros así a borbotones y Sí, pues no hay chamba, ¿no? bueno, de hecho no mencioné que el plan de estudios de la UDG lo trabajé yo. Ahorita me acordé. Ahorita te cuento esa historia si quieres. Pero, pues básico es estructuras de datos, algoritmos básicos, ¿no? Creo que eso es importante, más como conocimiento general. Realmente ya cuando estás haciendo juegos
pues tú te puedes aprender un chingo de algoritmos y la mayoría de la parte del tiempo no los vas a usar, ¿no? Ujú. Pero sí puedes en ese momento consultar a Google o a ChatGPT y te dice, oye, pues va por este lado este algoritmo, ¿no? O ya sabes, oye, ¿qué sirve para hacer un sistema de leaderboards? Investigas e implementas. Creo que la parte más interesante es aprender. eh, Ahorita mencionábamos el tema de orientado a objetos y es una abstracción de la vida real, ¿no? En el caso de, si tú vas a aprender Unity, por ejemplo, que es donde más Claro. cómodo me siento, pues obviamente C Sharp, o sea, ya Ujú. aprender un lenguaje. um, Componentes, composición, o sea, programación orientada a componentes, porque en Unity sí puedes programar orientado a objetos, pero no es lo ideal. Definitivamente no le sacas el mayor provecho a Unity. Si a ti te gusta más Unreal, pues sí, por ahí apuntadores, herencia. Unreal es mucho, mucho herencia y obviamente pues la parte del editor, ¿no? Tanto de Unity o de Unreal. Um, o no sé, ya irte orientando a lo que tú quieras. Mucho, ahorita está muy de moda juegos web, ¿no? Entonces también, si quieres algo de web, pues búscate un engine que funcione más para eso, ¿no? Pero un set básico, pues es programación básica, estructuras de datos, algoritmos, y luego ya el lenguaje que te Por llama la ejemplo, atención. por ejemplo, en este caso, no sé si a ti te toca, ¿tú entrevistas a los desarrolladores de Sí, videojuegos que van a entrar a Amber? sí, 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 sí. A ver, dinos una pregunta que les haces así, no sé si les haces prueba técnica, si nada más es Claro. preguntas, pero alguna pregunta que les hagas a ellos, Eh, digo, para que la gente se dé cuenta Yo, más o menos a lo que requieren. sí, la forma que yo entrevisto es una llamada para conocerlos. eh, mm, la actitud tiene muchísimo que ver, ¿no? En las entrevistas yo pregunto más que cosas técnicas, cómo resolverían ciertas situaciones, con qué situaciones se han topado, si ya tienen algo de experiencia, que normalmente ya tienen algo de experiencia cuando los entrevisto es, am, oye, si cuando hiciste este juego, o sea, imagínate, yo estoy viendo su currículum y veo que tiene un juego, no sé, de disparos, ¿no? Ah, Oye, cuando hiciste este juego de disparos, ¿qué situación complicada te metiste y cómo lo resolviste? Entonces, en la respuesta que me dan, la forma en que contestan, yo puedo leer mucho de cómo es ese desarrollador. No hago preguntas técnicas directas como tipo, oye, ¿con qué algoritmo resolverías tal problema? Porque en Amber al menos, el proceso de entrevista es la llamada, conocer al desarrollador Ujú. y un examen. Que es un proyecto en mi caso, es un proyecto de Unity, um, que me entregan 3 días después. Y después de 3 días yo abro el proyecto y reviso desde, pues, commits que hicieron, cómo abordaron ciertas situaciones, qué también se siente el juego, cómo implementaron o no implementaron ciertos sistemas, ¿no? Claridad en el código, convenciones, todo eso. Toda la parte técnica la puedo ver después en el examen, ¿no? Em, Ok. y también muy importante, administración de su trabajo. De repente yo digo, oye, ¿sabes qué? Para la entrega de este examen tienes que hacer A, B y C. Y hay gente que dice, no, es que me voy a aventar D y E y F Ujú. porque para que se vea más chido. Y eso es normalmente una mala señal, ¿no? Um, sí, o sea, va más por ese lado, pues. Y por ejemplo, en el caso de la prueba técnica, ¿cuál sería? Así como para que nos des un ejemplo de los ejercicios que ponen. Um, la prueba técnica que usamos en Amber, ya de hace años, la hemos modificado un poquito, pero desde que yo entré es hazme un Tower Defense eh, con ciertos lineamientos, Ujú. así como de número de
de torres, número de enemigos y así, y entrégamelo en 3 días. Y obviamente decimos, pues en esta versión de Unity, con estos parámetros, así, para Órale. revisarla. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. Y de ahí podemos ver muchas cosas. Excelente, excelente. Por acá el buen Jesús nos dice, ¿qué opinas de la realidad virtual para videojuegos? Mi opinión en general, o sea, la verdad es que yo no soy tan fan de. Sí he llegado a desarrollar juegos de realidad virtual. Pues sí, está padre, o sea, experimentarlo está bonito. No sé, o sea, supongo que la respuesta, mi respuesta honesta sería, yo no tengo un visor de realidad virtual, ¿no? O sea, O sea, tú no, de repente sí me no le llama la ves atención. futuro a esto. Fíjate, me hicieron una pregunta similar sobre si le veo futuro en un Talent Land. El año sería como 2014, ¿no? Em, y no sé, 2000, sí, por ahí. O sea, hace como 10 años o más. Y yo decía que no le veía futuro inmediato. Y pues sí han salido cosas interesantes, pero no se volvió mainstream. Eh, Muy poca gente, incluso dentro de nuestro contexto, muy poca gente tiene un visor. Menos es la gente que constantemente usa ese visor para algo, ¿no? Entonces, siento que hay un par de paredes muy grandes entre el entretenimiento y el usuario, ¿no? Para empezar, el costo de los visores, que sí se ha reducido mucho, pero de todos modos es un costo Todavía está. elevado, sobre todo para países como México, ¿no? Eh, y otras paredes, pues es como, bueno, pues sí, pero estás tú solo, no lo puedes compartir tan fácil, no lo puedes disfrutar con alguien, pues tienes que traer algo encima Falta de la que se cabeza todo el tiempo, no masifique. puedes descansar, no está masificado, tienes que tener el espacio suficiente, ¿no? No es como que si agarras el Switch y es este espacio, y aquí Sí. juego, y hay un chingo de cosas que jugar. En realidad virtual hay cosas más contadas. Es caro, los juegos de realidad virtual son caros, ¿no? Compras un juego y no es como que haya venta de Steam o sea, sí hay pues, pero Sí, sí. normalmente son más caros. Em, no sé, esa es supongo que mi opinión. Sí me gustan, no, lo mismo que dije hace 10 años es, no le veo un gran futuro inmediato a VR para videojuegos. Para videojuegos. Sé que hay grandes cosas ahí, pero ahorita yo prefiero perdérmelo y disfrutar otras cosas fuera de VR. Excelente. Oye, de todos los videojuegos que has trabajado, realizado, ¿cuál ha sido el mayor Ujú. reto técnico al que te has enfrentado? Que tú dijeras, híjole, tuvimos que hacer esto y ahí sí, la verdad es que tuve que hacer este magia para poder lograrlo. Claro, hay un montón de ejemplos. A ver, échalos, échalos. Yo creo que recuerdo que tuvimos un problema fuerte de memory leaks cuando estábamos trabajando con el SDK de Nintendo Wii. Y el juego eventualmente tronaba y nos costó así meses, yo creo. Pues es que estábamos bien chavos y bien malos para manejar ese tipo de cosas. Y pues no es como que le puedas preguntar a alguien, oye, tú cuando usaste el deck de Wii, ¿cómo lo hiciste? No había a quien preguntarle. Obviamente Google no te iba a resolver, ¿no? O sea, no tenías Ahí recursos. sí no había manera. Eran Tú le investigas, revisas la API, revisas cómo se comporta la memoria del Wii, que el Wii aparte no tenía una memoria, tenía 2 memorias, si no mal recuerdo, eran 48 megas de, Sí, de- creo de que sí. memoria. No me acuerdo cuánto tenía ya, muchos años de eso, pero horrible, ¿no? Ese tipo de problemas, ¿no? Nintendo, digo, para poner el contexto, te da una lista, te da como un libro, bueno, no sé si ahora ya no va a ser un libro, ahora va a ser un PDF, supongo, pero me acuerdo que eran como 80 hojas de requisitos que tenías que cumplir.
para poder lanzar, para poder mandar tu juego a Cuba. ¿Y cómo se resolvió al final? ¿Qué era? Era una Al final no era, textura que... al final no era algo, al final no era algo, al final era un montón de cosas que tuvimos que cambiar, ¿no? O sea, no era un problema, sino que era una serie de cosas que teníamos que implementar de forma distinta, ¿no? Ah, ok. Simplemente O sea, eran varias cosillas. fue varias cosas. Por acá Eh, una muy Sobre buena todo a la hora de pregunta. cambiar de escena, me acuerdo. No, Ujú. dale. No, digo, me acuerdo mucho que tenía mucho que ver que al momento de cargar una escena nueva no estábamos limpiando algo y eso no Ah, fue ok. una... Fuimos O sea, de descubriendo cómo que fueron implementando las escenas, ahí fue cuando se iba llenando la memoria ahí. sí, Interesante. curiosamente hoy estuve descubriendo un documento de carga de escenas y buenas prácticas en ese sentido Para ahí que vean que sí en es Amber. importante, muchachos. Cómo cargan sus escenas. Luego con el tiempo aprendí a no usar como Don't Destroy and Load, nunca lo usen. No usen singletons, no, nunca usen singleton. Luego hablamos de Ese, cosas más clavadas eso si es quieres, pero eso es una buena polémica. Eso es una buena polémica. Bueno, sí, sobre todo cuando son proyectos muy grandes, preferiblemente. ¿No? Bueno, otro proyecto grande que ahora puedo hablar, pero estuvimos trabajando Temple Run 3, ¿no? Temple Run 3, ok. Temple Run 3. Al final el cliente decidió no sacarlo, ¿no? Por ahí hay videos en YouTube, se llama Temple Run Adventure en YouTube. Um, pero el cliente tenía como un engine para hacer runners y que se corría encima de Unity. Ok. Y fue un reto técnico grande porque ese engine como intermedio ¿Pero era propio no estaba, era de ellos, sí, es de ellos propio. o era comprado? Pero empezamos a trabajar sobre él sin que estuviera terminado. Entonces, no sé, nos metimos en muchísimos problemas, sobre todo performance, eh, muchas pláticas de que el performance de su engine Estaba no estaba chido. como para un juego ya que saliera. Y no voy a decir que perdimos meses, pero sí tomó meses encontrar como causas de errores, digamos, de performance, ¿no? Nos quitó muchísimo tiempo, eso sí fue complicado, fue pesado. Sí, te creo. Me acuerdo de eso, me acuerdo ese uno fue muy viejito y este es relativamente reciente, ¿no? Pero también ahí aprendimos mucho. Eh, Ahora en Amber hemos estado trabajando, ya es que te decía que hemos sacado varios proyectos este último año Ujú. y todos tienen la misma estructura de escenas y todos tienen cierta estructura de management y todos, o sea, son muy parecidos. Ajá. em, Todos tienen una estructura muy similar de carpetas y de assembly Ya vas definitions. sacando tus estándares, ¿no? Ya estamos, el equipo de Amber en el que yo estoy ya tiene ciertos estándares para hacer juegos. Claro. De hecho, ahora que voy a estar con en GCMX, ahí con el Abner, Con los voy a hablar, assemblies. no, el tema que voy a hablar es relacionado a eso. Entonces, está interesante porque es algo que pues, me tomó más de 15 años, ¿no? Totalmente Y ahí. Y ahí estaremos. sí, no, ahí platicamos en el evento. A El ver qué buen tal les parece. Jesus nos pregunta una excelente pregunta que me imagino que más de uno se la está haciendo. Desde tu experiencia, ¿un programador de Unity debería poder especializarse en un solo código? ¿O solo UI animaciones? ¿O solo luces VFX? ¿O debería ser full Ya, stack dentro del engine? O sea, saber ok. manejar de todo. Bueno, ¿Tú qué luego, prefieres, la no sé si especialización o la generalidad? no sé si lo estoy entendiendo bien, pero eh, un programador. Sí, que si, por ejemplo, tú Así, dices, pues sabes qué, es que también hay que decir, bueno, yo diría que la respuesta es depende qué esté buscando, ¿no? Porque hay game developers para mecánicas, hay game developers para VFX, hay game developers. Pero yo veo bueno,
creo que la pregunta es justamente eso, ¿no? Imagínate que yo digo, pues yo soy bueno desarrollando mecánicas, pero no le muevo a la animación, por ejemplo, a las cinemáticas, Claro. o no le muevo a los VFX o al sistema de partículas. ¿Tú Eh, prefieres a alguien que debes sea de... generalista, que le mueva todo, o que esté muy especializado? Es que, mira, lo voy a poner así. Desde mi perspectiva, un programador no debe de integrar VFX, ni animación, ni arte, ni nada, ni luces, ni nada, nada, ¿no? Eh, Eso es chamba de Tecarte, normalmente, ¿no? O de incluso de arte, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo que hacemos es, oye, que hay que tener un sistema de eventos, no sé, en el que cada que pase cierto evento del juego, este VFX va a Se aparecer. dispare. El sistema de eventos lo hacemos nosotros, pero nosotros no somos los que agarramos el prefab y le decimos instancia, no. Eh, Exacto. pero, si tú dices, bueno, yo voy a hacer un juego indie con mis compas, pues sí lo tienes que hacer, porque no es como que tengas un equipo de... Ahorita mi Exacto. equipo, por ejemplo, somos 40 personas, ¿no? Entonces, eh, sí hay quien haga eso. O sea, sí hay como un poquito más de especialización y quien se encargue de ciertas cosas. Pero en la industria, eh, si tú estás buscando trabajo de ingeniero, nunca te van a decir, sí, pero intégrame esta iluminación en esta escena o haz el bake de los line maps. Está bien conocerlo, bien hacerlo. Yo sé hacerlo, pues, pero no es parte de mi trabajo. Bueno, en la certificación de Unity me imagino que sí viene o no. O sea, ya en los tiers avanzados. Viene, por eso lo separamos también en la parte de arte. Ah, Ya hay certificación de arte. Y en la parte de arte, de hecho, a mí me dijeron, oye, ¿quieres participar en la certificación de arte? Y yo le dije, Carol se llama, ya no está en Unity, pero se llama Carol la que está encargada. Dije, yo no le entro, pero te voy a recomendar a alguien. Y recomendé a Ville, tú lo conoces sí, a sí, Ville, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. y entonces ya Ville fue y él trabajó en la certificación Qué de la chido. parte de arte. Entonces, sí, está interesante. Luego me llevé a gente a trabajar a Unity, bueno, ahí recomendé a Ville. No se ubiques a Iván Herrera también, Sí, lo recomendé para que trabajara. Otro compa que se llama Manuel, también él se fue conmigo a San Francisco en uno de sus talleres. A mí me gusta mucho esto, ¿sabes? Como decir, eh, Unity tiene una necesidad. Yo tengo un compa que la puede cubrir. No porque sea mi compa, porque sé que es bueno y sé que la va a ujú. cubrir bien. Me gusta mucho hacer eso. Sí, sí, sí Pero sí, para la sé. certificación de arte y de programación. Entonces, por ejemplo, digo, siguiendo hablando de un poquito de la certificación, de hecho acá dice Jesús, es que en México los empleos de Unity Developer, algunos fuera de la industria de videojuegos, piden generalistas para que el programador haga casi todo, a veces hasta optimizar modelos 3D. Eso es cierto. Fíjate que gran comentario. Hay un gran problema en México, supongo que es de Latinoamérica. Yo me he topado con muchos, o sea, no tienes idea, o sea, han sido decenas de programadores que yo entrevisto y que me dicen, yo tengo 5, 6, 8 años de experiencia haciendo juegos en Unity, pero veo su portafolio y su experiencia es haciendo juegos de VR, haciendo juegos de AR, um, haciendo juegos como para marketing, haciendo juegos para agencias. Ujú. eh, y el gran problema de eso es que yo luego digo, necesito un ingeniero para un proyecto de Amber y ese ingeniero tiene que tener ciertos skills, cierta habilidad. Y cuando tú como ingeniero te la pasas trabajando en proyectos chiquitos y luego terminas y luego otro proyecto chiquito y luego otro proyecto chiquito, no estás
creciendo en tus habilidades técnicas. No digo que todos, ¿no? Pero en general, lo más común es que hay mucho ingeniero, mucho programador que pasa 5 años o más trabajando en Unity y no salen de lo mismo, ¿no? Entonces, yo pongo una vacante ahí pública y esta gente lo ve y dice, pues yo sí he trabajado más de 5 años, ¿no? Pero no tiene las habilidades de alguien que ha trabajado 5 años en la industria. Y eso es un problema. Si ustedes están trabajando en una agencia o haciendo jueguitos para marketing, em, no digo que renuncien a su trabajo, pero sí les va a servir mucho más que hagan, por ejemplo, un proyecto por su cuenta, que se reten por su cuenta, ¿no? Como tipo, pues voy a arrancar yo solo o con un compa, un juego indie, el que les guste, ¿no? Eh, y en ese proyecto se van a topar con un montón de problemas que igual y no se van a topar con haciendo un jueguito para una agencia, y eso sí los va a hacer crecer mucho. Eh, pero no tienes idea, Oscar, así de cuántas personas hemos entrevistado aplicando para un puesto que es como ya de advanced o senior, que realmente les va pésimo en su prueba, ¿no? Que dices, esto he visto juniors que lo hacen mejor, ¿no? Y es lamentable, pues, porque pues entiendo yo quiero dedicarme a hacer juegos y por eso estoy aquí en una agencia, porque como decíamos hace rato, no hay No hay chamba para mucha todos. chamba. No hay chamba para todos y lamentablemente es lo que se consigue, lo cual no está mal, pero si están en esa situación, mi recomendación es hagan algo en paralelo que los rete más, ¿no? Porque si está, eh, no sé, se pueden quedar estancados y eso a la larga es contraproducente. Justo aprovechando ahorita la pregunta que nos hace Jesús, te diría, hablando de Unity, si lo separaras en las tres tiers, vamos a hablar para no separarlo de Junior y Senior, porque eso es medio subjetivo, pero separándolo en las tres tiers de certificación de Unity, ¿qué skills debe tener un Certified User? ¿Qué skills debe tener un Certified Associate y un Certified Professional? Sí. Un Certified User es alguien que aprendió, o sea, que agarró Unity, hizo un proyecto y está familiarizado, ¿no? Muy sencillo, es como esa certificación está diseñada para personas que están como nivel prepa, ¿no? Que desde la prepa ya están agarrando como Unity y están familiarizados con Unity, además. Eh, este, la que sigue, ¿cuál es? El ¿Professional? Associate. Ok, Associate. Es que Y también luego el últimamente el Associate, el término Associate es lo que antes se le conocía como Junior. En la industria se está empezando a estandarizar el Associate porque Junior se interpreta como medio despectivo en algunos casos, ¿no? Y Entonces, habla Associate, digamos, de 2 a 3 semestres de experiencia con Unity, marca la certificación. sí, es alguien que, digamos, salió de la escuela y ya se aventó al menos un par de proyectos con sus amigos o incluso ya empezó a trabajar en la industria. Y que más o menos así como la lista de qué es lo que debe manejar bien. Player Ok. refs, Um, eventos en Unity. sí, yo creo que API. yo recuerdo, estoy tratando de recordar ya hace muchos años de eso, pero pues me acuerdo mucho cosas como colisiones, eventos, pooling, manejo de escenas, el Unity Life Cycle, o sea, como ya sabes, el Awake, Start, Update, Ajá. todo eso. Cámaras, sí, como es de lo que me acuerdo, pero Ok. sigue siendo como un conocimiento general de Unity. Ok. Ujú. ¿Y la professional? ¿Qué diferencias tiene? Y la professional es como, digamos, abarca igual todo el contexto de Unity, pero ya son preguntas un poquito más que
que requieren de... ay, olvidé la palabra. Hay un término que es como... requieren de un nivel cognitivo más alto, ¿no? Como de no nada más es como, me acordé de esto, me acordé de la respuesta, sino es Seniority, como algo de... así. No, más bien en el punto, en esa certificación, en lugar de tú tener preguntas de las que simplemente te acuerdas de la respuesta o dices, ok, era esto, o esta es la iluminación que funciona o esta es la luz que funciona de esta forma, más bien es leer un problema y Es tienes como un proceso analizarlo y decir, no, cognitivo, no puedo aplicar esto porque análisis. pasaría esto y entonces mejor voy a Exacto. aplicar esto otro. Ya son más bien como situaciones de, me topé con esta situación mientras estaba haciendo un juego, razonarlo, analizarlo y decir, ok, yo creo que yo haría esto. Entonces, que habla ya de alguien que se ha topado con problemas en la industria y que ha lanzado juegos, ¿no? O sea, como que ya se ha llevado de principio hasta el lanzamiento. Por ahí va el profesional. Ese sí, no cualquiera, entonces. Pues no, técnicamente no cualquiera. Me acuerdo que la cantidad de gente que pasaba el professional era como un 70%. Entonces tampoco está tan difícil, la verdad. Solo, O sea, muchas. Sí, es que te digo, es que alguien puede decir, yo tengo 5, 8 años de experiencia ajá, y alguien decir 3, pero depende qué tipo de experiencia claro. tengas. Pero ¿qué tanta importancia le dan a estas certificaciones tú que ya estás en la industria? Si por ejemplo a ti te llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo soy Unity Certified Professional. ¿Ya con Claro. eso tú te das por bien servido o tú dices, no, este güey sí sabe? No, no. O aún así No, tú yo creo dices, que tengo mis dudas. te habla de cierto perfil y de cierto filtro, ¿no? O sea, alguien que dice, pues mira, yo ya tengo la professional, pues al menos te filtra este tipo de perfil que nomás ha estado en juegos Ajá. chiquitos, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí hay algo de utilidad, digamos. A mí personalmente me ha servido un par de veces, ¿no? Eh, cuando buscaban justo lo que platicábamos hace rato de buscaban un instructor para que hiciera los cursos de Udemy oficiales en español, dijeron necesitamos que sea alguien certificado. Entonces, Tú tienes la professional, ¿quién? me imagino. Yo tengo la professional y de hecho ya no hablamos lo de UCI ahorita que me recordaste. Eh, cuando yo trabajé, digo lo de UCI, lo de la certificación, cuando yo trabajé en la certificación, uno de mis compañeros preguntó, oigan, ¿y estamos certificados o no? La respuesta fue no. Trabajaron en Y la es como certificación, pero no están certificados. y no podíamos certificarnos, No, pues ustedes hicieron el examen, pues ¿cómo? porque pues, obviamente nosotros íbamos a hacer el examen. Entonces, como que incluso Unity no tenía bien Pero resuelto eso está cómo mal, o funcionaba. sea, yo si hubiera sido Unity hubiera dicho, no, pues ustedes ya por default, ¿no? No sé, o sea, Pues no sí, pasa nada, pues, también. Si si yo ayudaron a digo, crear mi certificación, pues lo menos que puedo hacer es, pues, lo certifico, ¿ah? Yo digo, pues sí, pero pues Unity, si me también estás escuchando, no, no manches. técnicamente también podía ser medio trampa, ¿no? Porque es como, pues voy, tomo, no No, sé. pero, o sea, eh, si tú estás haciendo las certificaciones porque estoy yo como empresa certificando que sabes usarlo, ¿no? Entonces, Ahora, si yo voy y alguien me entrevista y me dice, ¿estás certificado? Y yo le digo, no, pero yo hice la certificación. señal de que sí está Pues entonces, ¿para qué me certificado. sirve estar certificado? O sea, eso Exacto. vale más, ¿no? Entonces, Eso sí. tampoco es como que yo, déjenme certificar. Pero pues Pero en sí dijeron, un... espérate un año y ya te puedes certificar. Ah, ok. Ya que No sé. cambiamos el examen. O ya que se te olviden las preguntas, no sé, ¿no? Exacto. Pero cuando entré de UCI sí me dijeron, es que tienes que estar certificado y yo, pero no puedo, ya Ya les la mandé, es hice. que es como un grupo distinto, como es un grupo distinto de Unity, les dije, oigan, es que yo tengo prohibido tomar la certificación, sí quiero hacer un UCI, pero tengo prohibido tomar la certificación de Unity por esta y esta razón y contacten a tal persona y les explica. Y ya fue como, bueno.
Caray. Está bien, está bien. Pero esa certificación se tiene que renovar. Entonces, para la siguiente vez que me tocó renovarla, yo ya podía hacerla. Entonces ya lo tuve pues, que tomar el examen. Y pues sí, me llegué a acordar todavía de 2, 3 preguntas que estaban ahí, pero la mayoría sí se me habían olvidado. Qué chido. Te dicen por acá, actualmente para un puesto de Senior Unity en la industria, ¿qué conocimientos técnicos necesitarías? Patrones de diseño, optimización, etcétera. Para un Eh, Senior. sí, yo específicamente hablando de un senior, creo que ya es más el tema de haber trabajado con cierto equipo de trabajo de cierto tamaño, ¿no? Probablemente haber incluso ya trabajado, obviamente tener un portafolio de haber lanzado ya juegos, ¿no? Em, Tal vez incluso haber liderado pequeños equipos de trabajo. um, eh, y de nuevo, pues, de todos modos se hace una entrevista y se hace un examen y vemos que también estructurado está tu proyecto, ¿no? Si de repente vas para senior y no veo que uses Assembly Definitions, no veo que uses a lo mejor algún patrón de diseño, sí es necesario, porque luego también está el perfil que abusa de querer usar patrones de diseño para todo, cuando se puede resolver de algo de forma mucho más sencilla, ¿no? También hablábamos hace rato también hay gente que exagera y hace sobre ingeniería de Sobre cosas, ¿no? ingeniería. Es Y muy importante. mucho en programación, hay muchos que hacen eso. Hay mucha gente que hace eso y eso, digamos que es un poquito un red flag, ¿no? Porque, ok, está bien que sepas, ¿no? Pero en juegos normalmente trabajas con un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo, la manera en que yo me he dado cuenta que funciona mejor y que empujan más rápido hacia adelante es resolviendo los problemas de la forma más simple posible, estructurando bien tu código y tus scripts. Obviamente, arquitectura de eventos, ¿no? Con acceso limitado eh, y legible, ¿no? O sea, de repente hay gente que también abusa de querer hacer su código tan cortito como sea posible y de repente Que ya nadie lo entiende, todo ¿no? También. amontonado sin haber una razón realmente, ¿no? Simple, efectivo, entendible, limitado, o sea, el acceso limitado, bien estructurado, arquitecturado, usando componentes, lo que decíamos hace rato, muy importante que sea como orientado a componentes y no... Me han llegado proyectos que tienen niveles, así como 5 niveles de herencia, ¿no? Que dices, para los estándares de Unity es medio, Sí, iba a complicado. decir inusual, no es que sea inusual, no es la forma de sacar el No es provecho, pues. óptimo. Ujú. Sí, Sí, entonces, totalmente de acuerdo. por ahí va. La sobreingeniería puede llegar a ser muy contraproducente, sobre todo trabajando en equipo. De acuerdísimo. De Sí, acuerdísimo. entiendo, se emociona uno, aprendes a hacer un patrón de diseño y lo quieres aplicar en todos lados. En todos lados. Pero esto normalmente es como un rasgo de un ingeniero mid o advanced. Te emocionas aprendiendo a hacer cosas un poquito más complejas, pero ya cuando eres senior te diste cuenta que no necesariamente tienes que usar Ahora, eh, hay algo así. muchas personas de los que nos escuchan que son desarrolladores, pero no son desarrolladores de videojuegos. A lo mejor son desarrolladores de software Ajá, en algunas otras industrias. ajá, eh, y quieren desarrollar videojuegos, a lo mejor han hecho alguno en una game ya así, pero quieren sí, entrar a la industria del algún estudio de videojuegos. ¿Qué le ok, recomendarías tú? Digo, si ya saben programar, pero nunca lo han aplicado a videojuegos, ¿qué le recomendarías tú como pasos a seguir claro, para entrar a la industria, para aplicar a un estudio? ¿Y a qué nivel podrían aplicar? A lo mejor ellos ya son desarrolladores senior, pero de software, sí, y no saben si podrían aplicar para un desarrollador senior de videojuegos, ¿verdad? Que es claro. totalmente diferente. Pues de que pueden aplicar, pueden, ¿no? De repente sí te topas con gente muy, muy talentosa. Aquí, o sea, yo en mi equipo tengo
un compa que se llama Germán, que él es backend, ¿no? Ujú. Y hubo necesidad de en un proyecto decirle, güey, tienes que aprender Unity. Eh, y en meses, así, en meses ya era chido. O sea, en cuestión de que te gusta 5 meses, ya la verdad es que ya él, pues tal cual era full stack, ¿no? Él sabía muy bien backend, entonces tiene como no sé cuántos, 15 años o más de experiencia en backend. Y de repente en Unity ya es muy hábil, ¿no? En cuestión de meses. Eh, Probablemente porque se topó con el reto, ¿no? Y pues también tuvo todo el día para trabajar en ese reto todo, pues durante Claro. meses. Yo creo que lo que yo haría en ese caso, si tú, mm, por un lado es entender qué tecnología quieres usar, normalmente es un Unreal o Unity, entender como el paradigma de programación de esas herramientas, y luego te pones un reto, dices, ok, voy a hacer un Tetris en Unity, o voy a hacer lo que quieras, en Unreal. Y entonces aplicas tus conocimientos, un poquito lo que dicen vaciar tu tacita de té, ¿no? Porque también es hacer cosas de forma distinta. O sea, acabo de dar el ejemplo de gente que le gusta hacer mucha herencia, ¿no? Y en Unity no es lo mejor, tal vez. Es olvidarte de eso, retarte a hacerlo bajo el paradigma más, digamos, amigable o más adaptable del engine que escoges y ver qué te sale. Eh, lo mínimo que vas a hacer es aprender un montón y Claro. ya luego aplicas. Y también lo que yo siempre digo, si aplican a un trabajo y no se los dan, no pasa nada, pero siempre pueden pedir feedback, ¿no? De, oigan, pues, ¿por qué no? ¿Qué me Y por falta? qué me falta, sí. Además, no es lo mismo entrar a Amber o entrar a cualquier otra empresa. Todas las empresas tienen parámetros distintos, ¿no? De- incluso dentro de Amber, como tenemos muchos clientes, a veces yo no estoy en esa vertical, pero tenemos una vertical que es Codev, que realmente es como un puente hacia el cliente. Entonces realmente te entrevista el cliente, ¿no? De Amber. Entonces ya ahí no es un estándar de entrevista de Amber, dependiendo del cliente te van a entrevistar y te van a pedir conocimiento distinto. Eh, es eso, ¿no? Yo eso es lo primero que Esa haría. sí no me la sabía. Qué interesante. Ahora, ¿te ha tocado trabajar con otro engine? Real, Godot. Sí, o sea, Unity no fue mi primer engine. Antes trabajamos en este engine que te digo que se llama Gamebryo. Ah, interesante, muy complicado. Sobre todo porque yo no sabía ni madres, ¿no? En ese entonces, ¿Y en qué se programaba ese güey? Lua. ¿En Lua? Era O sea, ya estabas el haciendo engine. juegos de Roblox sin saberlo. De hecho, Lua en principios de los 2000 hasta como el 2012, era el lenguaje más popular en la industria. CryEngine usaba Lua también. eh, Gamebryo usaba Lua. Era muy popular. Mm, Tenía módulos de C++, muy parecido a Unreal, tenía módulos de C++ y luego scripteabas en Lua. Órale, órale. Eh, CryEngine también era así. También trabajé en CryEngine un poquito. Trabajé también con Unreal. Y en Unreal, en ese tiempo, cuando trabajé con Unreal, usaba un scripting, un lenguaje que se llamaba Unreal Script, que luego lo mataron, pero se usaba Unreal Script. Ya luego, cuando salió la versión 3, porque en ese entonces era la que yo usé, era la 2.5, algo así. Em, o era la 3 y salió no me acuerdo, pero ya como que mataron ese Unreal Script y ya era más orientado a blueprints, ¿no? Toda esta parte como nodos visual y era como ¿Y actualmente solo como trabajas con Unity o con algún otro? ¿Cómo? ¿Actualmente solo trabajas con Unity o también te toca trabajar con algún otro motor? Actualmente solo Unity. Hace un año hicimos un proyecto en Play Canvas, pero yo no me metí tanto en eso. eh, Porque hicimos un juego que tenía que ser distribuido por Telegram. Un proyecto Ay, ahí caray. medio chiquito que salió, raro.
Dicen que la versión 3 todavía existía un real script. Sí, Todavía. entonces yo creo que más bien el que De yo la usé 3 a fue la el 3, 4. Ajá. y el que ya no usé fue el 4. Sí, Um, sí. en algún momento también llegué a trabajar con Fire Engine, que es el engine propietario de Sony, porque después nos dieron los dev kits de PlayStation 3 y trabajamos un ratito ahí. Um, Ese sí me costó muchísimo trabajo. No tenía interfaz gráfica, o sea, No era manches. todo un mar de código y nos pidieron que hiciéramos un demo para PSP, que realmente nunca hicimos. No Nunca se lo dio. logramos. Estaba complicado. Y también estábamos en una etapa de transición de la empresa en la que no sabíamos bien cuál era el futuro Sí. de qué íbamos a hacer después de haber hecho el Chavo y todos estos juegos de celulares, ya sabes, Taco Ujú. Master. Y me acuerdo mucho de Torture Bunny estaba chistoso. Um, pero sí. Sí, sí uso de varios. La verdad es que Pero tu favorito algo sigue que me siendo hizo. Unity. Sí, algo que me gustó mucho de Unity, y digo, han pasado ya muchas cosas, ¿no? Pero a la fecha, algo que Unity tiene que nunca ha tenido ningún otro engine es la comunidad, ¿no? La comunidad de Unity siempre estuvo fuertísima, fuertísima. Siempre que necesitabas ayuda, ibas a Google y Sí. alguien, De hecho, alguien salía, tú ¿no? ibas Esto fue al Unity User Group de ahí de Hacker Garage, ¿no? Me acuerdo yo haberte conocido por allá. Sí, arrancamos el Unity User Group, Lune lo arrancó, pues, Ajá. Irving. Y la primera plática la di yo en Sí, sí. Ya 2016, decía yo. 2016. Sí, ya hace un Y buen. justo hablé un poquito como de lo difícil que fue obtener esos dev kits de Nintendo y Sí. muchas historias ahí salieron. ¿Todavía Digo, sigues nos yendo daría para... a las de Game Crafter o ya no? Claro, Sí, claro, este sábado fue. sí. Eh, Sí, yo no pude ir Muy a este gusto no sábado, la pero sí pasé. sigues yendo. Ah, mira. La Sí, yo he siguiente ido a espero. todas. Creo que de repente sí llego a faltar, pero yo a todas voy. Espero la siguiente Creo sí que sí te he poder visto ir. ahí, ¿no? Sí, te Sí, veo sí, sí, sí. tus- eh, este mes acaba de pasar, pero pues es primer sábado de cada mes, ahí estamos. Correcto. Y a gusto, Dicen por aquí la pregunta del comiendo. millón. Si no tuvieras limitaciones monetarias ni técnicas, ¿qué videojuego desarrollarías por tu cuenta? Mm, Fíjate que quiero hacer un pinball. El, hace un par de meses platicaba con unos compas de que traigo ganas de hacer un pinball. Y de hecho lo inicié, le trabajé como 5 días. Eh, y ya agarró dos, tres formas. Solo que ya luego se me vino mucho trabajo. Y algo que sí tengo claro con ese proyecto es que no me quiero estresar. Quiero disfrutarlo si tengo tiempo, bueno, si no tengo tiempo, pues ni modo, pero también otra cosa que tengo en mente para ese proyecto es, tengo muchos compas que hacen ciertos elementos de juego mejor que yo. Por ejemplo, yo sé que alguien va a hacer un level design mejor que el que yo puedo hacer. Entonces, mi idea es ir con esta persona y decirle cuánto me cobras por hacer esto y así, ¿no? Porque también algo que uno tiene que aprender es que si le mueves a todo, pues la calidad del producto baja. Tienes que Claro. aprender a apoyarte en gente que es mejor que tú en ciertas áreas. Yo creo que incluso yo podría optar por decir, no tengo tiempo para meterle código, déjame, le digo a alguien que conozca, que sé que es bueno y que tenga el tiempo, y igual, y yo le pago por eso, ¿no? Pero bueno, la pregunta la saqué de contexto, pero si tuviera Pero si tuvieras todo el tiempo dinero libre, y todos los conocimientos, ¿qué juego harías? ah, esa respuesta cambia. En este momento es un pinball, pero en algún momento quisimos, en Cosmo quisimos hacer un Metroidvania, me gustan mucho los Metroidvanias. Eh, no sé, de repente me gusta, no sé, algo tipo on-rail shooter. Hace rato mencionábamos que jugaba Star Fox, entonces algo así de naves o de robots o algo relacionado a eso es difícil. A veces
se te antoja una cosa y a veces se te antoja Ya otra, de lo cual repente, sí, puede ser exacto. contraproducente, ¿no? Porque todos nos hemos topado con compas o gente que inicia un proyecto y luego dicen, no, mejor voy a hacer este otro. Y Sí, luego, de no, hecho es mejor voy a un hacer mal este. de la Y todos los inicios, industria indie, en los 18,000 proyectos sin terminar. claro, claro, claro. Eh, Oye, un poco, un al- poco es complicado finalizar proyectos indie, sobre todo sí, porque no tienes todo el tiempo y todo el recurso, ¿no? Es totalmente. difícil. Mis respetos para la gente Y justamente que sí sea. hablando de eso, ahí en Amber también hacen juegos tanto en Roblox como en Fortnite, o sea, en el UFN. ¿También te toca liderar esa parte? No, nada más estoy como consultor, digamos. Les echo un ojo, de hecho una mano a veces. Eh, O sea, sí te ha lo que tocado sí aprender acaba. Lua y No, 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 o sea, más y como Verse. general, es más como general dar feedback, problemas más de producción que yo les recomiendo hacer ciertas cosas. Am, de repente sí, algo que acaba de pasar es que detecté hace unos meses unos ingenieros que se ven interesantes y los acabamos de contratar, ah, digamos como full time acá en los proyectos de Amber Cow y tal cual, o sea, tienen, eh, acaban de empezar a chambear en Squishums, que es el proyecto Escuchen. tenemos allá afuera. Está muy Este, bueno, por cierto. fíjate que me gusta. Hay ciertas cosas de los últimos features que no soy tan fan, pero va a haber muchos cambios ahí en Squishums. Espérate al release de noviembre y van a cambiar varias Va, va, va. cosas. Dice por Está aquí el chido. buen Está bueno. Jesus. Sí, está chido, está chido. A mí sí me gusta. ¿Cuál es la parte más difícil y cuál es la más divertida de ser director tech lead? Lo más difícil, pues son varias cosas. Yo creo que a la hora de que me toca correr gente, sí está complicado. Sí, de repente decir, o sabes qué, incluso gente que pues son mis compas, ¿no? Que sabes que no hay proyectos Sí, o porque no lo muchas estás veces armando. no es por performance, ¿no? Muchas veces es porque Muchas ya veces, no hay chamba, ¿no? la mayoría de las veces es porque no hay proyectos para esa persona en específico, ¿no? Eh, y hablar, o sea, cuando alguien no lo está haciendo muy bien, pues tengo que hablar con ellos. Tampoco es tan fácil como. Exacto, para dar el feedback. Sí, porque aparte tiene que ser un feedback muy concreto y muy al grano, ¿no? De está pasando esto, o a veces me llegan reportes de ingenieros que como que no están dando, digamos, el ancho en ciertos proyectos y ya hablo con ellos y pues se habla de cómo los podemos apoyar y así. Entonces esa parte nunca es tan divertida, pero es parte de mi trabajo. Am, divertido, híjole. A mí me encanta. La otra vez hablaba con una compañera de que yo recuerdo mucho cuando trabajaba en otra industria, pues, por ejemplo, cuando trabajaba en IBM y yo me levantaba y yo decía, "Ah, qué flojera, tengo que ir a trabajar y luego IBM está bien lejos. Eh, Sí, muy lejos. y la verdad es que el sentimiento de levantarse y decir qué flojera ir a trabajar, desde que estoy en la industria no los tengo. La verdad es que sí, sí yo digo, me encanta levantarme y decir, hoy, pues vamos a seguir haciendo juegos y a mí me gusta hacer juegos. Y lo que más aprecio siempre de todo son mis compañeros de trabajo, que son Qué chido. súper chidos y son gente que es afín a mis gustos y platicamos, o sea, los días que me toca ir a la oficina, o sea, nos la pasamos platicando de mil cosas, de que estamos jugando, ¿no? O de que si vimos tal cosa, tal película, tal serie, o sea, ese ambiente de trabajo, esa camaradería que hay entre los devs de videojuegos, porque los devs que no son de videojuegos no pasa tanto. No sé, Oscar, cuál sea tu opinión, pero al menos en mi experiencia no pasa tanto como con los de juegos.
O sea, Eso es lo que a mí más me no, gusta. mucho más relajado el ambiente en videojuegos. Sí, en cuanto a, sí, en cuanto a forma de convivir con tus compañeros, Sí. definitivamente está Oye, mucho más y relajado. en cuanto a esta transición, digo, tú empezaste como desarrollador de videojuegos y Ujú. conforme vas agarrando seniority, llega un punto en que tienes que pasarte al lado oscuro del management, a las Claro, direcciones, ¿no? Ahorita tú ya claro, estás como director y pues está este estigma, no sé qué tan real sea, de que pues ya no codeas, pues ya no eres programador, ya eres patrón, ya eres jefe, entonces ahora te dedicas solo a supervisar y a hacer tareas administrativas dentro de los sistemas de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan real es claro. esto? ¿No es real? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo viviste este salto? Depende de la empresa, es distinto, ¿no? Hace rato, creo que antes de empezar, platicábamos un poquito de que yo trabajé en Intel Ujú. eh, por un par de años. Y yo recuerdo mucho que esa transición a ser management, al final nunca fui management, no me gustó ese pad de que tiene en Intel, porque justo yo veía que nomás era estar en juntas y nomás estaba Exacto. papeleo, y ya sabes. A final de cuentas, es un trabajo que alguien tiene que hacer, ¿no? Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Específicamente hablando de Amber, eh, han habido diferentes, yo he hecho diferentes transiciones dentro de Amber. Amber ha mutado mucho también en estos años. Cuando yo entré, yo tenía un puesto que se llamaba Guild Lead, que era más administrar al personal de ingeniería, ¿no? Y habíamos 3 personas en ese puesto. Ok. Luego las otras 2 personas fueron, me dejaron a mí solo. Y, y al mismo tiempo nos cayó el proyecto de Temple Run. Entonces, hubo un tema ahí, bueno, no al mismo tiempo, pero muy, muy pegado. Hubo un tema porque ese proyecto Amber no lo iba a cerrar a menos que consiguieran un technical director en México, ¿no? Y al final terminaron moviéndome a ese puesto porque si no, pues no, No lo como que cerraban. no se hacía, ¿no? El proyecto. Entonces fue un cambio de bastante radical porque ya era como meterme muy, muy clavado en definir toda la parte técnica de un proyecto muy grande, ¿no? O sea, la inversión de ese proyecto en total habían sido como $10 millones casi. Entonces, era mucha presión de repente. Fue muy complicado. Aparte está el tema este que platicamos del engine que tenían Ujú. ellos ahí como a medio desarrollar. Fue muy difícil. Eh, Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, no me dio mucho tiempo a hacer cosas administrativas, ¿no? Pedí ayuda de otras personas. Y bueno, desde ahí a la fecha de hoy, me la he pasado codeando. O sea, en todos los proyectos que hemos trabajado, me la he pasado codeando. Y justo ahorita que agarramos un proyecto grande otra vez, Ujú. mi plan es echar un paso para atrás y empezar a hacer como otra vez documentación, management, lineamientos. Te decía hace rato que hemos estandarizado un poquito la forma Sí, de sí, los trabajar de, estándares. de Angular. Entonces, la verdad es que sí me gusta hacer este trabajo. Sí prefiero hacer código, la verdad. Pero también a la hora de generar un sistema nuevo, sí entro con el ingeniero o los ingenieros que van a estar encargados. Lo discutimos un poquito de por qué tomar cierta aproximación y todo. Y eso también está interesante. Entonces, eh, dependiendo de tu perfil, tu perspectiva, puede ser, y de la empresa, puede ser algo bueno, no tan bueno. Y en mi caso ha sido como temporadas hago una cosa, temporadas hago otra, entonces no me he aburrido, digamos, haciendo Qué cosas chido. administrativas. Tenemos un par de preguntas por acá. Dice Jesús, ¿te gusta agregar Easter eggs en los juegos que diriges? No sé qué tanta libertad tengan ustedes
como Sí, ingenieros. yo no dirijo juegos, pero sí hemos agregado, no mucho, o sea, sí me gusta definitivamente, pero hemos agregado muy Pero los poquito. pueden O sea, agregar en el código, así como en los programadores de Excel. mm, ¿Les no, dan esa no tan libertad así. o no? Hay cierta libertad, sí hay cierta libertad. Y sí, supongo que no es algo que hemos empujado mucho, eh, pero si quisiéramos, si pudiéramos llegar a meterlo. Obviamente, depende del proyecto, ¿no? Porque ahorita que traemos proyectos propios, pues sin problema. Es como, Ah, sí, vamos claro, es más metiéndolo, fácil, siempre y sí, cuando no afecte, siempre y cuando no afecte la producción claro. del proyecto, lo metemos. Y si está chistoso, pues está bien. Pero cuando es un proyecto de una franquicia, ¿no? Como en el caso de Happy Gilmore o de este juego que está por salir, que también es una serie de Netflix, o el juego que vamos a hacer que es de una película, eh, sí es más complicado, ¿no? Porque cuando estás trabajando con una IP, hay ciertos lineamientos de los cuales no te puedes salir, ¿no? No sé. Sí, claro. Digamos que estás en un juego de las tortugas ninja, no puedes de repente decir, con este código o si encuentras esto, la tortuga se va a hacer amarilla, ¿no? Pues no, porque en la IP las tortugas Es nunca son estándar. amarillas, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. cosas no se pueden como violar, digamos, esos guidelines de la IP. No te va como en feria. Sí, Y no, sí nos podemos tener un problema legal. exacto. Si lo queremos Y meter algo, sí, sí hay la posibilidad, pero hay que platicarlo. por acá, As por Ispo, bienvenido. Dice, ¿cómo manejas el síndrome del impostor y qué haces cuando llegas a perder el ánimo o la inspiración? Yo creo que es muy común el síndrome del impostor. Hemos platicado ya ahorita varias cosas Por poner un ejemplo, hace rato te decía Oscar que en algún momento yo estando en San San Francisco parado Francisco, afuera exacto. de las oficinas de Unity dije, pues ¿Qué rayos hago yo no aquí? sé si soy el indicado, ¿sabes? O sea, no sé si voy a hacer un buen trabajo, pero también mi mentalidad siempre ha sido como, güey, ya estoy aquí, no hay vuelta atrás, ¿qué voy a hacer? Decirles, no, ¿sabes qué? Gracias, pero no, es, haz tu mayor esfuerzo, apóyate en tus compañeros. Si realmente te sientes un poquito inseguro, sientes ese síndrome del impostor, pues siempre puedes pedir retroalimentación, ¿no? Siempre puedes decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta pregunta que acabo de escribir? O ¿cómo ves este código que acabo de hacer? O ¿cómo ves? Siempre apóyate en tus leads, ¿no? Si tienes Claro. leads. Me ha tocado de repente estar en la situación en la que yo soy el lead y no hay a quien preguntarle. Pues también se vale validar con tus compañeros, ¿no? Con la gente que estás liderando, qué opinan de tu trabajo, ¿no? Cómo se sienten contigo y y también a veces no es síndrome del impostor, a veces sí no estás listo para el trabajo que te acaban de asignar y también se vale decir, oye, siento que no soy la mejor persona como para ejecutar esto que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, es difícil, pero conozco mucha gente en la industria que ha sentido el síndrome del impostor, porque aparte, pues no es como que tengamos una industria estandarizada Exacto. ah, Sobre todo eso. sí, o sea, como con claros lineamientos de tus skills para el puesto que estás ejecutando. Nos ha tocado ser muchas veces primeros en algo y es difícil. Totalmente. Ok. Oye, estamos terminando, pero hace poquito fue Pixelatl y te escuché por ahí hablar en una mesa redonda acerca de la inteligencia artificial. Ya aquí en Ajá. corto, ¿nos puedes decir cuál es tu opinión en general de la inteligencia artificial con respecto al código, con respecto al desarrollo de videojuegos? Y si Ujú. la usan, no la usan, o personalmente tú también la usas, no la usas. Sí, o sea, personalmente y en especial en mi puesto de director me gusta mucho porque no tengo tiempo de clavarme 4 horas seguidas para hacer un código, ¿sabes? Un sistema. Exacto. Eh, entonces sí me apoyo mucho de eso, pero también de repente
cae un proyecto en el que el contrato dice que no puedes usar, porque ahorita el tema legal con la inteligencia artificial está delicado. eh, pero a mí me gusta. O sea, específicamente para mi puesto me ha ayudado mucho en decir, oye, que hay que hacer un sistema de guardado persistente, que yo he hecho varios. Pues le pido uno, me lo da y digo, está bien o no está bien, ¿no? Sí, O lo ajustas y listo, ¿no? Pero ya te ajustas, ahorraste en escribir no sé cuántas líneas, ¿no? te ahorras un 30% del tiempo, tal vez, no sé. O Ah, más. o más, dependiendo del sistema, porque luego hay sistemas muy comunes, ¿no? Como justo el Claro. del guardado persistente, como que todo el mundo usamos algo similar y medio funciona el mismo en diferentes proyectos, entonces, sin problema. Claro. Em, hay muchas aristas ahí en esa pregunta. Supongo, pues, porque en general, al mismo tiempo estoy consciente de que si hablábamos hace rato de que no hay suficiente empleo para todo el mundo, con la inteligencia artificial menos empleos va a haber, ¿no? Claro. No recuerdo si lo comenté en ese panel, pero desde mi punto de vista no, obviamente una inteligencia artificial no reemplaza a un desarrollador, pero si a los desarrolladores que ya están les ahorra tiempo, pues entonces tal vez necesitamos Menos en un equipo desarrolladores. un equipo que normalmente es de 10 desarrolladores, pues a lo mejor con 8. Y ya Exacto. son 2 puestos que no se abren. Son Pues sí, dos por que ahí. ya están desempleados y que van a buscar otra vez. Claro, a mí, digo, desde mi perspectiva, hay dos cosas que no tiene México que debería tener para tener una industria sana. Eh, una es suficientes puestos bien pagados. No, o sea, bien pagados es importante. Eh, y la otra es juegos de calidad, ¿no? O sea, suficientes juegos de calidad, ¿no? Creo que es algo que no tenemos todavía. Sí, sé que hay buenos juegos hechos en México, ¿no? Definitivamente hay muy buenos ejemplos, pero no siento que sean lo suficientes todavía. Ah, Totalmente. entonces, creo que eso nos falta, pues. Sí, sí hay algo de industria ya, pero no estamos saludables todavía. De acuerdísimo. Pero ahí vamos, de aquí, o sea, comparado con hace 15 años, estamos Estamos mucho mucho, mejor. mucho, mucho mejor. Sí, 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 definitivamente. Oye, ¿y recursos que nos recomiendes? Libros, cursos, podcast, Claro. videos, lo que tú consumas. Mm, técnicos, ¿verdad? Dices. Ujú. Eh, no consumo, fíjate que hace años que ya no consumo como Sí, obviamente tus cursos. cursos. O sea, bueno, mis Aquí los cursos, la verdad es tengo. que yo también ya no los recomiendo tanto, fíjate, porque, o sea, yo creo que están buenos, o sea, y he tenido o sea, feedback increíble. A mucha gente le gustan mucho mis cursos, pero también yo dejé de dedicarme a eso así como ya constantemente desde hace 4 años. Creo que Entonces, esos tienes uno cursos, con Jonathan Weinberger, que yo consumo sí, muchos de sus cursos de él. De hecho, este curso de justo seguro lo tengo. el curso de Unity oficial Sí, ya lo que tengo. está en Udemy, lo hicimos con él. Sí, lo compré en Está muy bien. 2018. Yo no recomendaría eso. Tengo, el más nuevo que tengo ahí es el de Breakout. Ese está todavía más o menos rescatable a este punto. Eh, 2021. Ajá. sí, mi libro es 2022, la segunda versión. Ese todavía está más o menos. Ah, Está tengo un compa con el que ahí es que hay un montón de cursos. Tengo un compa con el que trabajé también algunos talleres de vale. certificación que se llama Jason Wayman. Ah, sí. Eh, Yo también ese tengo güey sus tiene cursos. buenos cursos. ¿Trabajaste con él? Eh, Qué chido. Sí, en los últimos talleres de certificación lo invitamos a que nos ayudara. Está libre. Está el Omega. No sé si lo pediste en Amazon, ese dónde, Sí, dónde lo compraste, en pero Amazon. Déjame les pongo el link. está bien, creo que ese libro está bien. La verdad es que me cuesta trabajo hablar del libro que yo escribí,
pero eh, te digo, vi los reviews en Amazon y dije, fue muy satisfactorio para mí ver reviews del libro. La verdad es que yo un poco sí sentí el síndrome del impostor cuando estaba escribiendo ese libro, pero saber que le ha ayudado a mucha gente y que mucha gente lo aprecia mucho, creo que ayudó a mitigar esa sensación. ¿Algún otro libro o serie de libros que tú digas están chidos para... Luego recomiendo leer cosas que no son para habilidades técnicas, porque luego también mucho tiene que ver tu forma de pensar, tu mentalidad. como que... Eh, ahorita, fíjate, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Homo Ludus, que creo que todo desarrollador de videojuegos debería ¿Homoludus? de leer. Ujú. Eh, Perdón, ¿Homo Ludus o Homo Ludens? Ya se me olvidó. Déjame ver. Homo Ludens. Homo Ludens. Homoludens. Este de aquí. Ajá. Que tiene portada de ajedrez. Eh, el que yo tengo tiene una portada de un balón ponchado, pero supongo que es el de Huizinga. Ajá, Wisinga. Ese J. libro no está tan amigable a la lectura, pero básicamente habla de esta idea de que muchas cosas de la humanidad parten de la sensación de querer jugar. O sea, como que el jugar es innato del ser humano, ¿sabes? Ujú. Porque, o bueno, no nada más del ser humano, sino vamos, el juego es más viejo que la humanidad. Que O sí. sea, antes de que la humanidad existiera, pues ya había animales que jugaban, ¿no? Eh, y muchas cosas parten de ese como instinto de querer jugar. Habla de que, obviamente, juegos tipo deportes y todo eso, pero también incluso religión o incluso la ciencia pueden llegar a tener una base que parte de ganas de jugar de los humanos, ¿no? Es como que, yo quiero jugar a contar las estrellas del cielo y de repente de ahí nació la astronomía o cosas um, Claro. más relacionadas con ciencia, ¿no? No sé, está interesante. Si quieren, Está, podrían, ese se está recomiendo. bastante interesante, está chido. ¿Qué, Ese está qué chido. Sí. qué otro libro nos recomiendas? ¿O otro recurso? Mm, yo creo que también conversar con ChatGPT de cosas que estás haciendo, o sea, de desarrollo, incluso algo muy sencillo como, oye, ChatGPT, ¿qué opinas de este código que estoy usando en este contexto? Les va a ayudar a aprender cosas. A veces les va a sugerir implementaciones no necesariamente mejores que las que están haciendo ustedes, pero puntos de vista distintos, que pues, vienen de otros desarrolladores, ya sabes. Creo Claro. que eso me ha tocado aprender cosas nuevas últimamente con ChatGPT. Qué chido. Y eso como que no lo esperaba, Tonto. pero está padre. Está padre. Eh, sí. O sea, de recursos, yo Con creo que mi razón. recurso más fuerte ahorita, de hecho, es ChatGPT. Ahí está, ¿Sabes mira. qué? Me, me da mucha, iba a decir frustración, no sé si frustración es la palabra, pero todo el mundo supongo que se ha topado con problemas a la hora de compilar, ¿no? Algo que quise hacer un build de Android y no jaló, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque quién sabe, depende. Y me ha tocado copiar y pegar el error así en ChatGPT y mira, estos pasos y Y y se funciona resolvió. muy bien. Porque de seguro Funciona muy alguien bien. más ya le pasó y puso la solución Sí, en algún lado y ahí está. sí, y ahí está. Y eso me ha resultado bastante útil. Ah, últimamente también saco muchos como comandos de Git de ChatGPT, que de repente es como de, oye, ¿cómo lo puedo hacer tengo estos cambios, pero los hice en un branch equivocado y luego quiero llevármelos a un branch nuevo que se llame tal? Con esta línea. Y tal cual, nada más con una línea, Vámonos. hace todo el proceso Git. Hace rato que hablábamos de habilidades, Ujú.
control de versiones es algo que mucha gente le hace falta. En la escuela no se enseña mucho, pero es importante también. Creo que es un skill básico. ¿Usas Git o usas Perforce? O ambos dos. Dependiendo del proyecto, para Temple Run usamos Perforce. El oficial de Amber es Git, ¿no? Tenemos una cuenta ahí de GitLab. Y de repente, pues sí, hay clientes que nos dicen, oye, necesito un mirror del Git que tienen ustedes. O, no, yo tengo todo en Perforce. Ustedes acóplense a Perforce, yo les doy licencias. Entonces, son los dos más comunes. Ajá. Creo que para proyectos de Unity, Git es muy popular. Lo raro es que no tiene soporte oficial. Entonces, sí, de repente hace cosas raras. Perforce sí tiene soporte oficial para Git. ¿Qué Entonces puede ser opinas de ROS, Plastic? ¿Lo has usado? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me gusta usarlo desde el cliente, pero desde Unity no me gusta tanto. Ya es que tiene un cliente standalone. Sí. Está padre, creo que sí está padre ese. O sea, No, hace mucho que no lo uso. ¿tú Está padre. recomendarías más usar Plastic en Unity que Git? ¿O aún así te sigue Pues gustando más Git? si lo puedes pagar, sí. Exacto. Sí está más Es un amigable. muy buen punto. Y es oficialmente soportado, ¿no? Sí, Exacto. si no, Git está bien. Git es suficiente. Pero en la Y industria es me imagino que con que manejes bien Git, con eso la armas. Sí. Es el más popular en la industria de juegos. El segundo más popular definitivamente es Perforce, yo creo. Perforce. Exacto. Ujú. Oye, pues platicábamos del GCMX. Vas a tener tu plática de Divide y vencerás, el poder de los Assembly Definitions. El sábado 10:15 de la mañana. Para los que estén aquí en Guadalajara, va a ser el evento de GCMX. Que el viernes, para los que estén interesados en este evento, el viernes va a estar Abner por acá, dándonos la última invitación a este evento. Va a ser aquí en Guadalajara. Sí, va a estar muy bueno. Es un evento, vamos a decir, parecido al GDC, porque es para desarrolladores, o sea, es 100% enfocado en desarrollo de videojuegos. Va a ser en Ciudad Creativa Digital. Es un evento de desarrollo de videojuegos para desarrolladores de videojuegos. Todas las pláticas están enfocadas en desarrollo de videojuegos porque hay otros eventos en México y aquí específicamente en Guadalajara, como el Pixelatl, como el Festival Viñetas, que estuve presente en ambos dos. Y sí hay parte de videojuegos, pero es parte. Realmente el evento es animación, cómic y videojuegos. Este no. Este de GCMX es 100% enfocado a desarrollo de videojuegos. Y desarrollo de videojuegos engloba arte, programación, marketing, negocios, etcétera, etcétera. Entonces todas las pláticas están enfocadas en eso. Y ahí va a estar el buen Carlos dando su plática de Divide y vencerás, el poder de los Assembly Definitions. ¿Qué podemos esperar de esa plática para el que se anime a darse una vuelta por allá? ¿Qué van a aprender? Fíjate, ¿Qué van a escuchar? ¿Qué van a ver? ¿Cómo les vas a volar la Assembly, cabeza? Assembly Definitions no es un tema muy complicado, pero es una plática que incluso me ha tocado dar adentro de Unity, porque incluso dentro de Unity hay gente que no los usa. Pero si ustedes se han topado con esta situación en la que de repente su proyecto empieza a crecer, y luego dicen, no, ya me está costando mucho trabajo mantenerlo, probablemente es porque no están usando Assembly Definitions y eso los va a aliviar muchísimo. Tiene muchas ventajas usar Assembly Definitions, pero definitivamente esta sensación de escalar un proyecto y de repente que se ponga muy complejo escalarlo, se mitiga mucho si desde el inicio tienes una estructura adecuada de Assembly Definitions y límites de acceso para tus scripts, porque si de repente todos los scripts pueden acceder a cualquier otro script, Medio caótico. se vuelve difícil, se vuelve complicado. Entonces, digo, la plática va un poquito orientada a una buena práctica que pueden tener desde el inicio de sus proyectos, que es como de quality of life, ¿sabes? Es como de... Sí.
va a ser mucho más. Aparentemente al principio es un poquito más complicado y más restrictivo, pero si realmente quieren llevar un proyecto relativamente más grande que algo muy chiquito, al fin, eso en el largo plazo les va a facilitar mucho trabajar sobre su proyecto. Qué chido. Por ahí va la plática. Se ve que va a estar genial. Oye, y aprovechando justamente en este evento va a estar Esteban Maldonado, que es Unity Advocate o evangelista de Unity. Yo ya no sé, perdí la pista si hay un evangelista para México, o sea, para la TAM, pero creo que él es el que está llevando ahorita más cercana a la parte de Latinoamérica, Esteban. ¿Tú tienes relación con él? ¿Lo ubicas? No, ¿Has trabajado con él? no lo conozco. ¿No? A ver si me lo topo ahí y platico. La verdad es que no sé, hasta donde tengo entendido, como que Unity había cerrado esta parte de los evangelistas y luego lo está retomando como con otra aproximación, pero desconozco, ¿eh? La verdad es que yo ahorita estoy en el grupo de UCIs y ya no me he involucrado con otros grupos dentro de Unity. Entonces, a ver Bueno, pues ahí si me topo con ahí Esteban, ahí también va a platicamos. estar, entonces pues igual y ahí nos pegamos y platicamos. Sí, Este, perfecto. Ahí nos no, pues qué vemos. chido, qué chido. Pues la verdad creo que hasta ahí le vamos a dejar, no sin antes agradecerte todas las respuestas. No sé si alguien más tenga alguna última pregunta que quieran hacerle. Si no, pues agradecerte pues, todo el tiempo, todo el conocimiento que nos has dado acá y el apoyo, porque sé que eres una persona ocupada y abrirnos la ventana de tiempo para estar por acá, pues se agradece. Te vamos a ver ahí en el GCMX, ahí nos vemos, ahí nos vamos a ver, ahí vamos a Ahí nos estar vemos. escuchándote y poniendo mucha atención a tu plática y muy seguramente trayéndola para acá para que todos pues se enteren y sigan de lo que vas a hablar, trayendo alguna practiquita o algo así por el estilo de Assembly Definitions. Y pues nada, agradecerte y agradecer a todos también los que estaban por acá. Los que están por acá. Gracias, Oscar. Estuvo a gusto aquí la Espero que te plática. la hayas pasado muy bien. Estuvo Que bien. Ahorita nomás ya tengo hambre, ya tengo que ir a cenar. Yo ceno normalmente antes de las 8, entonces, ya ya es usamos un hora. poquito de tiempo. Muchísimas gracias también por eso. No Pero pasa. antes de irnos, pues vamos a hacer un right on y luego ya nos despedimos tal cual. Vámonos ¿con quién nos vamos? A ver, vamos a ver si hay alguien nuevo y si no, pues nos vamos con Nona. Nona. A ver, vamos a ver quién está. Si hay alguien desarrollando videojuegos. Python, Gaming Stream. Programming, agregando features, coding. Creo que no. No se armó. Creo que por acá hay alguien jugando. Vamos a ver qué están haciendo por acá en Ecuador. Están jugando Minecraft. ¿Y por qué está en la categoría de... Así, ¿por qué? ¿Y por qué está en la categoría de desarrollo? Está el buen Gran Beat. Nos podríamos ir con el Gran Beat. No soy Edgar, pero también está jugando Minecraft. No sé si existe su... Bueno, él también desarrolla videojuegos, entonces, aunque ahorita no esté Pero bien. desarrollando, pues nos podemos ir con él. Y pues nada, Primero. Parece que no. ahí Así mero. que vamos a ponerlo como Vamos Ahí a nos darle vemos. right on. Pues nada, otra vez agradecer a todos los que pasaron por acá. Agradecerte de nuevo, anuncio. Carlos, Te por espero, el tiempo, te por espero la entrevista. La verdad es que se me hizo que estuvo a muy chida. que se te quite la Invitarlos, anuncio. mañana tenemos plática de game design y el viernes tenemos a Avner. Por ahí estén pendientes de las redes, ahí vamos a mandar toda la información. Y Ok. igual, próximamente, si Carlos así El lo acepta, residente. pues, Uy, que nos harto traiga miedo una masterclass de según yo Assembly creo que Definition o de ese alguna lo otra cosa. traté de descargar y Pues por me... Sí, me acá, ¿cómo se traigo. llama? por acá lo El tenemos. antivirus. Muchísimas gracias Feo. y nos vemos Otro pronto. más. Me Ah, su despido. Los quiero un máquina. montón. Besitos. Ah, su Bye. máquina. No puede Adiós. ser. Te sigo esperando, te sigo esperando. Listo. Ok, perfecto. Perfecto. Un dato extraño. Un tanto extraño.
Oscar Cames ha hecho una raid con 7 viewers. Muchas gracias, Oscar.